¿Qué tal a todos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a Resacón Deportivo, programa número 28 de la temporada. En este programa va en honor a 3 personas. Izan Guevara, campeón del mundo de Moto 3 con el dorsal 28 y actual piloto de la parrilla de Moto 2. Alex Cribillé, primer campeón del mundo español de la historia en MotoGP, que también llevaba el número 28, aunque también llevó el número 3, el número 1, etc. Y luego también una persona también reciente, Hugo González, jugador de los Boston Celtics, que lleva el dorsal 28, ha llevado el dorsal 28 en esta primera temporada, que ya ha finalizado para él, luego lo comentaremos, la NBA, que ya ha finalizado la primera ronda de los playoffs, y esta semana empiezan las semifinales de conferencia. Ya haremos un poquito de previa y quedaré muy retratado con las predicciones que hice hace un par de semanas, porque mis dos finalistas, tanto Denver Nuggets como Boston Celtics, han quedado eliminados. Luego lo comentaremos y muy seguramente ya tengáis el vídeo, ese extracto del podcast, lo tendréis hoy lunes, justo cuando salga el podcast, a las 8:30 de la tarde, porque hay mucha tela que cortar. Pero bueno, hoy, como la semana pasada, tocaremos las cuatro secciones del programa. Fútbol, obviamente, la Liga. El Madrid ha evitado el hacer pasillo al Barça, porque ganó ayer al Español, y el Barça hizo lo propio en Pamplona. Luego hablaremos obviamente de cómo queda la clasificación, pero todo el mundo está pendiente del partido de hoy, que es el Sevilla-Real Sociedad, de hoy lunes, tanto por Europa como sobre todo por abajo. Luego la Hypermotion también están bastante pendientes de hoy del partido del Almería-Mirandés, tanto por arriba como por abajo, porque si gana el Almería adelanta al Depor y se pone en ascenso directo. De momento, ahora mismo, hoy lunes a las 9:15 de la mañana, cuando estoy grabando esto, pues de momento no hay, el Depor está de momento en ascenso directo junto con el Racing, que volvió a ganar. Luego repasaremos también la situación de los que están abajo, de los que están en mitad tabla, por supuesto. Luego hay que hablar un poquito de Premier, porque el Arsenal hizo sus deberes. Y también hoy se vuelve a decidir cositas, porque porque hoy juega el Manchester City contra el Everton en Goodison Park, en el estadio del Everton. Y claro, si pierde el Manchester City o empata, os haré vídeo para el día siguiente, grabaré obviamente, porque puede ser un golpe de autoridad a la Premier si no consigue puntuar el Manchester City, que de momento el Arsenal le saca 6 puntos al City, pero obviamente el City tiene 2 partidos menos, así que es muy clave para el equipo de Guardiola ganar hoy, y lo repasaremos un poquito cómo fue la Premier, que el Tottenham ha salido del descenso, por cierto, ganando al Aston Villa, que por cierto también, ahora que se me ha venido a la cabeza ese partido, el Aston Villa-Tottenham, hablaremos obviamente en la Liga de la polémica arbitral, hablaremos del señor Gil Manzano muchísimo. Te voy a dedicar un par de minutos, Gil Manzano, porque te lo mereces de verdad, como eres el peor árbitro de toda la Liga ahora mismo y uno de los árbitros más odiados del mundo. Menos mal que no vas al Mundial y que va Hernández, menos mal. Pero bueno, también hablaremos de Serie A, porque por fin segundo campeón de las 5 grandes ligas, ya lo fue el Bayern, y esta semana ha sido el Inter de Milán, que ganó ayer al Parma y aprovechó ese pinchazo del Nápoles y del Milán para conseguir ese 21º scudetto de su historia y volver a repetir el título como lo hizo hace 2 años, que el año pasado lo ganó el Nápoles. Luego hablaremos un poquito, como he dicho, de Bundesliga, de Ligue 1, hablaremos un poquito de la Champions, cómo queda el cuadro, porque última semana se ha jugado el partido de la ida de las semifinales, ya tuvisteis vídeo entre semana y vais a tener vídeo tanto el miércoles como el jueves. El miércoles de ese PSG Bayern y el jueves de ese Atlético Arsenal, que ya tendremos los finalistas y veremos lo que sucede. Luego, yo creo que no tengo nada más que comentar en cuanto a fútbol. Y luego, pues en baloncesto, la Liga Andesa, hay que hablar porque ha habido historia esta jornada, y sí, me he podido ver un partido y ha sido el partido con más anotación de la historia de la propia Liga Andesa, entre el Madrid y el UCAM Murcia. Menos mal que ganó el Madrid, menos mal, porque el Valencia completó una semana absolutamente negra perdiendo en Manresa 104-102, aparte de las 2 derrotas de la Euroliga, que ya las comenté en su momento, que encima me ha pillado muchísimas visitas, sobre todo en TikTok,
TikTok. Muchas gracias a todos, la verdad, por esas visitas. Lo he revisado esta mañana y hemos llegado a 500 seguidores en TikTok, así que muchísimas gracias a todos. Obviamente el vídeo del Valencia Basket tenía como 25.000, 30.000 visitas en TikTok y me ha comentado bastante gente griega. Obviamente sabía que iba a llegar a público griego del Panathinaikos, y también sobre todo el vídeo del pasillo ha llegado a 150.000 visitas en TikTok, convirtiéndose en el vídeo más visto de momento de mi canal de momento. Así que gracias a todos, la verdad, ha sido la gran clave de que haya pasado entre semana de 380 seguidores a 500, así que es una locura y se ha armado la de Dios. De hecho, tengo 2.000 comentarios ahí hay un poco en la letrina, como se suele decir, hay un poco en el cajón, el típico cajón que no, donde guardas todas tus cosas que no te interesan, pues ahí en ese cajón que no me interesa nada. Pero bueno, hablaremos, como digo, de la Liga Endesa, ese partido que me lo vi. Dedicaré un par de minutos al señor Mario Gessonia porque se lo merece, la verdad. Mi relación de amor-odio que tengo con este pavo lo comentaré luego. Luego hablaremos de Euroliga, obviamente cómo queda el cuadro de playoffs de momento. Esta semana se decidirán prácticamente todas las eliminatorias, muy seguramente. Algunos se irá al cuarto partido, otros se decidirá 3-0. Ya veremos lo que sucede. Y luego de NBA, obviamente, os enseñaré cómo queda el cuadro de playoffs con las semifinales de conferencia. ¿Qué ha pasado esta semana? Porque no os he subido algunas historias, etcétera, que si queréis estar al tanto de todo lo que os suba, tenéis abajo en descripción mis redes sociales, las tenéis en la primera línea de la descripción, así que irme a seguir, que así formáis parte de la familia Resacona Deportiva. Porque subí algunas historias de qué me habían parecido los partidos, etcétera, dando un poco de información y un poco de data, por así decirlo, porque ha habido data histórica, la verdad, data histórica. Como de data histórica ha sido lo que ha hecho Yannick Sinner en el Masters 1000 de Madrid, que este tío es un demente mental, o sea, qué barbaridad, o sea, primer jugador en toda la historia en conseguir ganar 5 Masters 1000 de forma consecutiva. Solo le queda Roma para conseguir el Golden Masters, es decir, ganar los 9 Masters 1000, o sea, una maldita salvajada. Y obviamente dedicaré ciertos minutos tanto a Yannick Sinner como a Rafa Jodar y también como a Mirra Andreeva también, que tengo ganas de hablar de esas tres personas. Y luego obviamente sección de motor, Gran Premio de Miami, que ha sido una carrera pues la mejor de la temporada. No había, o sea, obviamente había mucho margen de mejora, por así decirlo, en el que nos quedamos con las ganas ahí de a ver si hubiese sido bien, si hubiese llegado la lluvia, pero al final no llegó. Pero luego lo comentaremos cómo fue esa carrera en el Gran Premio de Miami, que también hubo formato sprint, pero por fin tendremos un parón de 3 semanas hasta el Gran Premio de Canadá, el día 24 de marzo, que encima también es carrera sprint y que coincidirá justo con las 500 millas de Indianápolis, que me encantará hablar de ello y voy a dedicar bastante tiempo en ese último programa del mes de mayo, que por cierto hoy es el primer programa del mes de mayo, valga la redundancia. Así que como siempre la intro se me va larguísima, 8 minutos y medio, así que vamos allá con el fútbol muy rápidamente. Hay que hablar del Barça, del Madrid, del Valencia, hay que hablar de estos capullos, pero bueno, vamos allá con el fútbol muy rápidamente, con la segunda mejor liga del mundo hasta que el señor Javier Tebas se vaya de su cargo. Vamos allá con el fútbol. Bueno, como he dicho, toca fútbol, vamos allá, vaya palmada he pegado a las 9:20 de la mañana. Estos son los resultados de la jornada número 34. Girona 0, Mallorca 1, Villarreal 5, Levante 1 en la goleada del fin de semana, Valencia 0, Atlético de Madrid 2, Alavés 2, Athletic Club 4, Osasuna 1, Barça 2, Celta de Vigo 3, Elche 1, Getafe 0, Rayo 2, Betis 3, Oviedo 0, Español 0, Real Madrid 2 y se juega la jornada se cierra la jornada, con un Sevilla Real Sociedad importantísimo tanto por Europa como por el descenso sobre todo. ¿Cómo queda la clasificación? El Barça 88 puntos, Madrid 77, 11 puntos de distancia, falta de 4 jornadas, es decir que el Barça puede ser campeón esta semana en el Clásico. 68 Villarreal, 63 Atleti, que cierra esta zona Champions, luego Betis con 53, Celta con 47 y luego Getafe, Athletic Club con 44, Real Sociedad con 43, Osasuna con 42, que cierra este top 10 y luego Rayo con 42 y luego hay un pequeño hueco con el Rayo y el Valencia de 3 puntitos, 39 el Valencia, 39 el Español, 38 el Elche, 38 el Mallorca, 38 el Girona, 36 el Alavés y luego está en descenso el Sevilla, el Levante y el Oviedo, que el Sevilla
tiene que jugar hoy. Ha sido una jornada, como digo, muy incompleta. Bueno, muy incompleta no, algo incompleta. Por varios motivos. Primero, el Barça no consiguió su objetivo de cerrar la Liga y de hacer o sea, ir por los medios con el morbo del pasillo, etcétera. Porque el Madrid lo evitó con un gran Vinicius, la verdad. Que de hecho hablaremos luego de Vinicius. Y también, que se me ha olvidado comentaros en la intro, va a ser un tema muy muy importante y va a ser uno de los vídeos que suba hoy lunes. El vídeo que suba a las 2 de la tarde va a tratar del señor Kylian Mbappé, porque hay que hablar muchísimo de que ya me estoy empezando a convencer más de que el problema del Real Madrid es el señor Kylian Mbappé. Pero luego lo comentamos. También jornada incompleta para la gente de arriba, por así decirlo, sobre todo para Getafe. Getafe que no ha podido ganar, lleva 2 derrotas seguidas. El Osasuna que también palmó. También da alivio para el Rayo porque ya ha certificado la permanencia con esta victoria en el Coliseum. Y luego también incompleta para Valencia, para Español, para Elche, para Girona, para Alavés, que han palmado todos. El Levante, el Oviedo también. Y el Mallorca que consiguió ganar al Girona el viernes, y gracias a Dios que el Español palmó, que el Elche palmó, que el Girona perdió contra el Mallorca, que el Alavés perdió, porque el Valencia hubiese sufrido más de lo lindo, y puede sufrir más, todo el mundo estará atento, los de abajo, desde Valencia hasta Alavés. Estarán atentos hoy a las 9 de la noche en ese partido del Sevilla Real Sociedad, porque madre del amor hermoso. Ya luego comentaré el cántico que hubo en Mestalla de mañana día libre, y obviamente sí lo hubo ayer domingo hubo día libre en Mestalla, que no hubo ningún coche en la ciudad deportiva de Paterna. Ahí luego lo comentaremos, pero bueno, es una jornada todavía incompleta, por así decirlo, tanto por arriba como por en medio, sobre todo por abajo, todos esperando a qué sucede en el Sevilla Real Sociedad, porque si gana el Sevilla, tira al Alavés al descenso, y ojo, el Valencia y toda esta peña estarían muy muy cerca del descenso a falta de 4 jornadas. Estarían a 3 puntos el Valencia, a 2 el Girona, a 2 el Mallorca, a 3 el Español, a 2 el Elche, o sea que es clave que la Real nos haga un favor a todos los que estamos ahí abajo. Pero bueno, ya veremos, el Sevilla va a ir a morder, como dijo Nemanja Gudel. Vamos a hablar del Madrid. Quiero hablar del Madrid primeramente, porque estos fueron las alineaciones del partido, que tuvo bastante de todo. Tuvo lesiones, tuvo polémica, tuvo de todo, la verdad. El el Madrid jugó con Lunin, Mendy, Hausen, Rudiger, Trent, Alexander-Arnold, Thiago, Tchouaméni, Brahim, Bellingham, Valverde y Vinicius. Y luego, por parte del Español, Dimitrovic, Omar El Hilali, Calero, Cabrera, Carlos Romero, Urco, González, Edu Espósito, Robert Sánchez, Ramón Tarrats y Dolan, y arriba Roberto Fernández. Por empezar, ¿cómo fue el partido? Ya en el primer minuto, los primeros 3 minutos, primeros enganchones entre Vinicius y Omar El Hilali. Creo que, bueno, o sea, una nación completamente dividida, impresionante, ya empezando a hacerse trash talk, a hacer, pues yo qué sé, o sea, a hablarse mal, a tirarse mierda, etcétera. De verdad, yo, si fuese lateral y tuviese que aguantar a Vinicius, sería complicado. Se me pasaría por la cabeza el autoexpulsarme, te lo digo de verdad, porque entre que te habla, que te encara bien, que es un grandísimo jugador, pero que sobre todo te hace trash talk o sea, te turra la cabeza, o sea, no es porque te mate psicológicamente, sino porque te turra la cabeza de lo pesado que es de hablar, falar y falar, ¿sabes? Me toca un poco los cojones, no lo voy a negar, la verdad. Me tocaría mucho los cojones si fuese lateral derecho y tuviese que defender a Vinicius. Por cierto, bueno, fruto de ello pasó lo que pasó, le sacaron amarilla a Vinicius ya de primeras. Intentó cortar Gil Manzano, que fue el árbitro del partido, un poco para intentar un poco que no fuera más esa peleita y ese trash talk. Aunque bueno, la amarilla a Vinicius sí fue en el 23, o sea que pasó aún bastantes cosas antes. Pensaba que había sido más al principio, pero no, había sido en el 23. De hecho, justo unos 10-15 minutos antes
se produce la lesión de Ferland Mendy después de unas primeros acercamientos tanto de Español como del Real Madrid. Se produce la lesión de Mendy, que es en una zona bastante alta. Sí, como digo, es una zona bastante alta, muy cerca del glúteo, ahí del tendón, ahí. No sé si será isquio, psoas o lo que sea, pero Mendy es la quinta lesión en esta temporada. Y si tuviese continuidad, hubiese sido un lateral muy bueno tanto para Xabi Alonso como para Arbeloa. Pero aquí el quid de la cuestión viene a el sustituto de Ferland Mendy, que no fue Álvaro Carreras y que fue el señor Fran García. Luego lo comentaré, pero han salido informaciones de Álvaro Carreras que es diciendo supuestamente que es un mal compañero, etcétera, y que por eso esa restricción de minutos o sea, esa baja de minutos que ha tenido con Arbeloa, aunque también coincide también con una información que no sé quién dio, no sé si fue ESPN, no sé, creo que fue ESPN, aparte de lo de Mbappé y Vinicius que casi llegan a las manos en la semana pasada con el partido del Betis, pues también coincide con la noticia que creo que dio ESPN de que cierto sector español del equipo, del Real Madrid, pues estaba enfadado con Arbeloa y por tanto Arbeloa ya se estaba viendo que esos jugadores pues no tienen muchos minutos, entre ellos Asensio, Carvajal y sobre todo estos dos laterales, Carvajal y Álvaro Carreras, porque Asensio viene de lesión, es más cuarto o quinto central y se lo quieren fumar, la verdad. Sí, sobre todo esos jugadores, como digo. Bueno, como digo, la lesión de Ferland Mendy es la quinta lesión de toda la temporada. Luego, me gustó muchísimo Trent Alexander-Arnold con los centros, la verdad. Luego hablaremos de la polémica, obviamente hablaremos de la polémica. Y por fin me voy a mojar de una jugada que pasó hace un mes, que fue lo que no me mojé en su momento, que fue lo de Gerard Martín a un jugador del Atlético de Madrid, creo que fue a Juliano, o Nico. No, Nico fue expulsado en ese partido. Ahora mismo no me acuerdo a qué jugador fue el contacto ese de Gerard Martín, que fue igual que el que pasó ayer de Trent Alexander-Arnold, que tendría que haber sido expulsado, ya os lo adelanto. Por tanto, es la misma jugada entre el pisotón ese de Trent y el pisotón de Gerard Martín. Por lo tanto, no me queda más otra que decir que si lo de Arnold es roja, lo de Gerard Martín la hace un mes contra ese Atlético de Madrid y Barça es roja también para Gerard Martín. Pero bueno, primeras ocasiones, el Madrid pues faltaba un poco que combinase Brahim. Pitarz no estaba apareciendo tanto, por así decirlo. De momento estaba embarrando bastante, había saltado bastantes las chispas en lo que fue el partido, y llega los siguientes minutos, el ecuador de la primera parte, por así decirlo, en el que Vinicius se enzarza con Omar El Hilali, que se enzarza ahí un poquito, le agrede sin balón, le saca la amarilla a Vinicius para un objetivo un poco de controlar un poco el partido por parte de Gil Manzano. Y aquí llega la primera jugada en el que confirmamos que Gil Manzano es el peor árbitro de España y el árbitro más odiado de España. Primeramente, el Hilali, no sé si por suerte o si tiene la intención, pero le hace una entrada a Vinicius, pero es una entrada súper leve que no va ni al tobillo, etcétera, y su pierna y su pie pasa entre medias de los dos pies de Vinicius. ¿Qué hace el señor Gil Manzano, que está a medio metro de la jugada? Le saca la tarjeta roja con toda su polla. Impresionante, la verdad, ¿eh? Yo entiendo, yo siempre esto lo digo, que si estás a 5, 6, 7 metros de la jugada, pues entiendo que puedas sacar roja. Es un poco lamentable, pero bueno. Pero que estés a medio metro de la jugada, eso significa que querías que el Hilali se fuese fuera a tomar por culo y te dejases de rollos y mierdas con la pelea que la pelea que estaba haciendo el Hilali con Vinicius. Porque si no, no me lo explico, de verdad. Te querías ahorrar faena un domingo a las 9 de la noche y te querías ir a casa, venga, tranquilito. Pero no. Menos mal que el VAR le corrigió. Pero bueno, luego hablaremos de otra jugada Esa es la jugada más grave de toda
de toda la jornada, la verdad. O sea, espero que le metan neverazo a Gil Manzano. Y menos mal, como digo, que no va al Mundial este hijo de la gran puta, porque es asqueroso de verdad. O sea, qué incompetente que es de verdad. Y ya no solo... y que vuelva a retratar lo mierda que es el arbitraje español. Porque ya lo dije el otro día con... Porque ya no solo con esto de Gil Manzano, sino también lo dije el otro día con el arbitraje español de VAR y de los linieres de ese PSG Bayern, que estaba Carlos del Cerro Grande, Guadalupe Porras y todo eso, que Carlos del Cerro Grande desde el VAR hizo una absoluta basura estratosférica. O sea, estos dos, Gil Manzano y Carlos del Cerro Grande, junto con Soto Grado, bueno... El trío Calavera. Y no es ni Lobato, ni Cuquerella, ni Pedro de la Rosa. El verdadero trío Calavera es Gil Manzano, Carlos del Cerro Grande y Soto Grado. ¡Qué vergüenza de árbitros españoles, tío, O sea, estoy pidiendo más la retirada de estos pavos que la retirada, yo qué sé, de cualquier futbolista que le tengo algo de tirria, tío. O sea, qué asco de verdad, tío. Qué asco de verdad. Me dan mucho asco esos tres árbitros, tío. Mucho asco, tío. Porque nos deja muy mal, tío. Porque yo tengo colegas y tengo conocidos que son árbitros aquí en la Comunidad Valenciana y les deja en muy mal lugar, tío. Porque luego que por esos errores clamorosos, luego que no les digan nada de que les llamen hijo de puta, me cago en tu vida, que amenacen a su familia, etcétera y todo eso. O sea, luego me pongo yo me pongo a veces de defensor cuando no toca, cuando hacen bien las cosas, pero cuando hacen mal las cosas, a meterles cizaña, cojones. Me toca los huevos, tío. O sea, me toca mucho los huevos. Y de hecho, esto es una anécdota que pasó en el partido. Justo cuando salió el colectivo arbitral a calentar a las 8 y cuarto, le pegaron una pitada a los del RCD Stadium. Flipas, la verdad. También porque venían muy calientes, porque el Español, con la derrota de ayer, llevan 17 partidos sin ganar. Llevan desde el 22 de diciembre de 2025 sin ganar. O sea, su primera derrota fue contra el Barça, en el que posiblemente Joan García puede... Espero que no pase, porque el Español es un histórico de la liga, y quien me diga lo contrario no tiene ni idea de fútbol, porque es el sexto club con más temporadas en primera división. Bueno, el quinto, junto con el Atlético de Madrid, con 88 temporadas. Por delante de los cuatro grandes, es decir, de Barça, Athletic Club, Real Madrid y Valencia. Esos son los que más temporadas llevan en primera, y el Español y el Atlético son el quinto y el sexto, o sea, flipas. Es un histórico. Pero cuidado que no descienda el Español. Es que esto, tío, cuando tienes la mala suerte, o sea, cuando se te junta la mala suerte con que te ganan en los últimos minutos, etcétera, y que no están los árbitros de tu lado... Eso cala en el vestuario a nivel mental muy fuertemente, muy fuertemente. Por cierto, que se me ha olvidado decirlo, luego hablaré en la sección de tenis de una entrevista que le hizo Mario Suárez, exjugador del Atlético de Madrid, que tiene un podcast, por si no lo sabéis, tiene un podcast en el que entrevista a futbolistas, pero que hoy ha tocado el tema tenis. Bueno, el otro día tocó el tema tenis con Paula Badosa, que quiero hablar de ello, que dejó cosas muy interesantes, por así decirlo. Dejó cosas muy interesantes. Y que quería comentar sobre ello. Luego, por eso, Gil Manzano, como digo, se quería ahorrar trabajo y expulsar al Hilali, con todos mis respetos, de verdad. Pero bueno, menos mal que le corrigieron desde el VAR. Luego también la otra de Trent Alexander-Arnold, ya pues bueno, es complicado, pero ya le podría haber ayudado el VAR. Luego también, pues la primera parte tanto del Español como del Madrid no fue tan buena, por así decirlo. Y quiero ya llegar a la segunda parte, donde hay un cambio muy clave. Pero muy clave, la verdad. El Madrid se estaba acercando poquito a poquito. De hecho, me acuerdo de un centro ahora de Alexander-Arnold que no cabecea a Rüdiger y no cabecea a Hausen, que se pelean entre ellos dos. De polémicas, solamente esa, la de la roja del Hilali que no era, obviamente, que la equivocación de Gil Manzano, y luego lo de Trent Alexander-Arnold, que es una roja como una catedral, pero eso es en la segunda parte. O sea, polémicas no hubo muchas, por así decirlo. Y llegamos a la segunda parte, como digo, en el que, aparte de que Arnold se libró de ser expulsado, hay dos cambios clave. Los cambios que hace Arbeloa, aquí hay que hacer shout-out bueno a Arbeloa, porque supo ver y supo callarle la boca tanto F. Mastantuono como el señor Gonzalo, sobre todo, porque ya es lo primero que voy a decir, es que
ya me estoy dando cuenta, o sea, ya nos estamos dando cuenta la gente, me incluyo yo, de que Kylian Mbappé es el problema del Real Madrid en cuanto al juego del propio equipo. Para mí Kylian Mbappé es el problema del Real Madrid en este equipo. ¿Y por qué lo digo? Porque justo cuando sale Gonzalo, en el gol 2 minutos después, mete gol Vinicius. ¿Y sabéis con quién combina en esa jugada? Que hace una jugada muy buena de irse para adentro, etcétera. ¿Sabéis con quién combina? Con Gonzalo. Con Gonzalo. Ese típico de esos tipos de delanteros, yo ya lo dije cuando se enfrentaron, no me acuerdo a qué rival, creo que se enfrentó al Mónaco, que ganó 5-1 el Madrid en el Bernabéu. Jugó Gonzalo de titular. Y en ese partido yo dije, el Madrid juega mejor con un 9 puro como Gonzalo que con Mbappé. Yo ya lo dije ya desde diciembre, noviembre, que ya se estaba viendo ya los primeros cismas en el Madrid. Y luego la jugada de Vinicius es increíble porque hace un cuidado que resbala a los dos jugadores del Español con un quiebro espectacular. O sea, partidazo de Vinicius en la segunda parte sobre todo. Pero con Gonzalo, Vinicius se asocia muchísimo mejor. Con Mbappé, que es un delantero más goleador, que tácticamente no se sabe posicionar como un delantero centro, como un 9 puro. Lo vemos ahí divagando a 6-7 metros en el borde del área. Lo cual, claro, el espacio que hay dentro del área, pues claro, el Español está en un bloque medio bajo. Y claro, si hubiese estado Mbappé, ese bloque medio bajo del Español, pues claro, hubiese sido 0-0 y el Barça es campeón de Liga. Hubiésemos dicho hoy en el programa que el Barça es campeón de Liga y que hubiésemos hablado del posible pasillo, no, pero hay que hablar de que Kylian Mbappé en cuanto a nivel de juego está siendo un problema, lo cual retrata al propio Mbappé con todo lo que ha salido de su viaje a Cagliari con Esther Expósito, que 12 minutos antes de empezar el partido en Cornellá las cámaras del Chiringuito lo pillaron a él y a Esther Expósito llegando a Madrid sobre las 9 menos 10 hora española. Y también retrata al señor Arbeloa porque, ya lo que he dicho antes de la información que había salido, de aparte de la gresca que tuvo Vinicius con Mbappé, que casi llegan a las manos la semana pasada con el partido con el Betis, también con el cierto grupo el cierto sector español dentro del equipo madridista que estaba peleado con Arbeloa, lo cual ha hecho que Arbeloa no cuente ni con gente como Gonzalo, ni como, sobre todo, Carvajal, Carreras y sobre todo Ceballos, sobre todo estos tres últimos. Retrata muchísimo a Arbeloa porque con Gonzalo jugarían y juegan, como digo, muchísimo mejor a lo que es al juego de la pelotita. Luego Mastantuono también estuvo bien. Sí que es verdad que yo prefiero a Brahim, pero Mastantuono es un tío que ya tiene sus detallitos, sus destellos de calidad. Pitarch, que lo cambió a Pitarch, que no lo hizo mal, la verdad, pero se lo quería ventilar ahí de por medio ya a Arbeloa, básicamente. No sé si estará dentro de ese grupo español. A ver, supongo, en la noticia ponía grupo español de alto rango, es decir, Carreras, Ceballos, Carvajal, Asencio y Gonzalo, supongo, porque ya tenían ficha del primer equipo desde principios. Gonzalo está un poquito más abajo, por eso ha tenido minutos y ha sido clave, la verdad. Y luego, pues eso, o sea, pero luego con Carvajal, con Carreras, etcétera. De hecho, se me ha olvidado comentarlo en la primera parte. La cara de Carreras cuando le cambia, cuando cambian a Mendy y ve que el sustituto no es él, sino Fran García, te quedas en plan, madre del amor hermoso, tú. Tuve que darle para atrás para volver a verlo porque no me lo creía, te lo digo de verdad. O sea, las caras de verdad te han pillado con el carrito del helado, o sea, te van a dedicar 5 minutos en el día después. Bueno, flipas, la verdad. O sea, ya estoy viendo que el chaval este que ahora mismo no me acuerdo, Marcel puede ser que se llamaba, no me acuerdo, pero el que pone voz a las imitaciones en Movistar Plus, la verdad lo hace on point. Pero bueno, como digo, Gonzalo es clave en ese primer gol. Y luego cuando Bellingham deja de intentar, que nosotros le pedimos bastante, la verdad, le pedimos que se quede anclado en el centro del campo, pero se ve claramente que no es mediocentro posicional de creador ni destructor ni nada, es más un mediapunta y tú no puedes cambiar a un jugador
esa reconversión, a no ser que seas Mourinho, Klopp, etcétera, y tengas un cierto caché, pues no te va a hacer caso, ni muchísimo menos. Si es lo que le pasó a Xabi Alonso, lo que le está pasando a Arbeloa, que bueno, que no le hace muchísimo caso. Y claro, Bellingham de media punta es de verdad la verdadera posición. Sé que es complicado por varios motivos. Primero, porque no es una posición tan importante en el esquema del Real Madrid, por así decirlo. Y lo segundo, porque ya veremos lo que pasa, pero Arda Güler está obviamente como suplente, pero luego va a venir, supuestamente vendrá el señor Nico Paz. Uno de esos tres se tiene que ir. Y no sé si Güler a lo mejor se va, si a lo mejor Nico Paz no lo repescan. Ya veremos, tienen un problema gordo ahí en el Madrid, que ya se ha comentado en los medios esta última semana, sobre todo lo de los fichajes que había hecho por marketing, que no se puede deshacer de ninguno, que tiene que convencer a los socios Florentino de una venta, de tener que renovar a Vinicius, que la renovación ahora mismo está parada, está estancada, según las últimas informaciones, que Mbappé también... Aparte de lo que he dicho antes de lo de Expósito, su viaje a Cagliari, etcétera, que supuestamente ya la gente está diciendo que se está borrando, el tema de la lesión que supuestamente no es, por eso que según las informaciones dicen que no es un buen compañero, pero que tiene cierto respeto, tiene cierto caché fuera del vestuario y por tanto, por así decirlo, le respetan más los medios que al propio Vinicius porque se comporta mejor Mbappé que Vinicius. Claro, hay una de cosas en el Madrid que la pelea entre Vinicius y Mbappé, como dije la semana pasada, es solo la punta del iceberg, porque hay tanta mierda debajo que es una salvajada, lo digo de verdad. Pero bueno, después del gol de Vinicius el primero, el segundo me parece una puñetera locura, la verdad, me parece impresionante, o sea, qué golazo de verdad, o sea, la combinación, Valverde, no sé por qué no le entra ninguno, luego Bellingham, la combinación Bellingham-Vinicius, Vinicius entrando desde la izquierda, haciendo como si fuera Mbappé, o sea, yéndose de la izquierda hacia adentro, o sea, hacia el pico del área, el tacón de Bellingham es brutal, y luego cómo la empala Vinicius es un golazo, de verdad. La llega a tocar Dimitrovic, pero es un golazo estratosférico. Y luego para finalizar lo que es el partido, porque ahí ya murió el partido, el 0-2, el 0-1 fue un jarro de agua fría para el Español porque tuvo ciertas ocasiones, de hecho me está viniendo a la cabeza, poco a poco me está viniendo a la cabeza, conforme voy despertándome mi cerebro, es la parada que hace Lunin en la última de la primera parte a bocajarro de cabeza, por un cabezazo de Roberto, creo, de Cabrera, no me acuerdo de quién era, pero si no llega a ser por Lunin, si llega a irse al descanso 1-0 el Español, cuidado, la verdad. También te digo, el año pasado, que se enfrentaron también el Español Real Madrid, todo el mundo lo recuerda, que yo vi ese partido. Carlos Romero tendría que haber sido expulsado en ese partido por esa feísima entrada sobre Mbappé, la verdad. Pero feísima, la verdad, aún la sigo yendo, una entrada por detrás durísima. ¿Cómo tendría que haber sido expulsado el señor Trent Alexander-Arnold? Que es el segundo error tanto del VAR como del señor Gil Manzano. Más le achaco al error del VAR que al señor Gil Manzano, pero bueno. Gil Manzano vuelve a quedar retratadísimo porque es una roja como una catedral. La entrada de Trent Alexander-Arnold, que menos mal que se llevó amarilla, pero se la jugaron, o sea, pero vamos, se la jugó que flipas, ¿eh? De hecho, Trent, ahora mismo no me acuerdo, pero le cambió a Arbeloa, lo voy a mirar si le cambió a Arbeloa, porque ahora mismo tengo mis dudas. No le cambió, o sea, se la jugó que flipas ahí, o sea, podrían haber ido al clásico sin Trent Alexander-Arnold y vete tú a saber a quién ponían de lateral, bueno, a Valverde de lateral derecho, pero claro, el mediocampo se queda desnudo, pero bueno, ahí murió el partido, tanto en el primer gol de Vinicius como sobre todo en el segundo, que fueron dos golazos espectaculares. Y ahí el Español ya se desinfló que flipas. Y decimoséptima derrota, bueno, decimoséptimo partido sin ganar del Español. Así que muy a mi pesar les doy ánimo a los pericos, que estamos igual tanto ellos como nosotros, el Valencia, que tenemos 39 puntos, y el Madrid en estadísticas 15 tiros, 6 a puerta. Sí que es verdad que el Español tuvo 17 tiros, 3 a puerta, o sea que
tuvo más tiros el Español que el propio Real Madrid, dominó la posesión, porcentaje de pases obviamente al 93%, faltas un poquito menos el Madrid, tuvo un par de fueras de juego lo que es el Madrid y luego hubo 11 corners entre los dos, es decir, 6 para el Madrid, 5 para el Español, pero bueno, evitó el alirón blaugrana, el Real Madrid, la verdad, y ya están empezando a meter facturas con Vinicius, etcétera, de que había que vender, no sé cuántos. Yo aún sigo pues teniendo dudas, pero ya estoy yéndome más a la cabeza de si yo fuera madridista, yo renovaría a Vinicius y vendería a Mbappé. O sea, el fichaje de Mbappé, muy a mi pesar, ha perjudicado más al Madrid que beneficiado. De momento en estos 2 años. Luego no sé si con la llegada de algún nuevo entrenador que sepa cambiar a Mbappé como se hizo Flick con Pedri, con De Jong, que supo potenciar a Eric García, etcétera. Si habrá algún entrenador que pueda potenciar tanto Mbappé y que puedan hacer que sean compatibles tanto Vinicius como Mbappé, lo cual de momento a día 4 de mayo de 2026 a las 9:48 hora española lo dudo bastante, no lo voy a negar, pero bueno, como digo, el Madrid jugó un partido sólido, sobre todo la segunda parte, la primera parte un poquito más aburrida, etcétera, y el Español fue un poquito mejor, por así decirlo. Y vamos a hablar un poquito del Barça, que también fue otro partido un poquito más aburrido, que los goles no llegaron hasta el 80. No llegaron hasta el 80 porque bueno, aún así el Barça no paró de presionar. De hecho, el segundo gol del Barça viene de una recuperación, una presión asfixiante. El pase de Fermín, que por cierto, otra asistencia de Fermín López, ya para el recuento. Mi chico está haciendo papeletas para ser top 10 del Balón de Oro, aunque me cayó un poco de crítica porque hay algunas personas que me decían que no se merecía llegar al de momento ahora mismo top 10 del Balón de Oro. Obviamente lo pelearía muchísimo. Yo soy, ya sabéis, fiel defensor de Fermín López. Pero bueno, ahí está. Otra asistencia más de Fermín, que creo que no es el mediapunta ahora mismo con más contribuciones de gol. Creo que le ha pasado Bruno Fernández, porque Bruno ganó ganó ayer domingo el partido contra el Liverpool. Por cierto, que se me ha olvidado comentarlo, feliz Día de la Madre a todas las madres que están aquí en la tierra y las que están ahí también en el cielo, obviamente. Aprovechad siempre vuestros momentos ahí con vuestras madres, porque nunca se sabe si dentro de, 2-3 horas recibo yo una llamada de decir, espero que no pase, obviamente, de que mi madre ha fallecido por desgracia, no sé, o lo que sea. Así que aprovechad con vuestros familiares, sobre todo, con abuelos, abuelas, etcétera, que seguro que os tienen mucha ilusión, por así decirlo. Y feliz Día de la Madre a todas las madres, de forma atrasada, porque sé que fue ayer domingo. Pero bueno, como digo, el Barça y el Osasuna. El Osasuna tuvo bastantes ocasiones, sufrió bastante el Barça en el Sadar, tuvo esa de Budimir al palo en el 30 y pico. Supo aguantar bien el Barça, no tuvo tantas ocasiones. Sí que me acuerdo de una, si no recuerdo mal, de Ronnie en el 60-70, que ya empieza un poco a acojonar al Osasuna, por así decirlo, y que ya empieza a arrinconar el Barça al Osasuna a través de la presión y a través de los pelotazos que intentaba dar el equipo de Alessio Lici a Budimir, a Raúl García de Haro, a los extremos. Fue clave que Víctor Muñoz no estaba, porque Víctor Muñoz estaba lesionado. Pero bueno, por suerte, esperemos que llegue al Mundial. Por cierto, grandes noticias, esto es un poquito de paréntesis, grandes noticias, que Nico Williams haya vuelto bien, hablando de extremos españoles, que Nico Williams haya vuelto bien, porque metió doblete, hizo 2 goles y una asistencia en la victoria contra el Alavés, que yo pensaba, después del partido del Valencia Atlético de Madrid, que luego lo comentaremos si le metemos palito a los jugadores del Valencia, la verdad. Alavés, yo pensaba que el Alavés iba a ganar y casi me da la razón, porque en el 80 iban 2-2 o en el 70 antes del golazo de Sancet iban 2-1 para el Alavés. Menos mal que Nico Williams nos salvó a todos los que estábamos ahí en el descenso, ahí peleando por la permanencia. Pero bueno, como digo, hablando ya, cerrando paréntesis, el Barça, que logró encontrar el Lewandowski después de unos cuantos centros de Rashford intentados a Lewandowski que no salían fructíferos, y tanto a Ferran también como a Lewandowski. Pues Lewandowski, yo no sé, o sea, Rashford en ese centro, la verdad, podría haberse leído el Times, que es la revista británica por excelencia, haberse tomado un té y haberse hecho una pequeña siesta, porque de verdad estuvo como 4 o 5 segundos sin que le entrase nadie a la bola, esperando a que
algún lateral se desmarcase, etcétera, empanados todos los jugadores de los Osasuna, mete el centro con total tranquilidad, ¡pum! Venga, cabezazo de Lewandowski y gol. Y ya está, 0-1, 3 minutos después, recuperación en campo de los Osasuna por parte del Barça, pase de Fermín a Ferran, que hizo la celebración, supuestamente una celebración que hace Vinicius, como porque Vinicius supuestamente se burló en el clásico de Ferran, de que hablaba mucho, etcétera, y hizo su celebración porque Ferran el sábado había superado a Vinicius en goles en Liga, que de momento llevaba 14 Ferran, 13 Vinicius en el sábado, pero luego el domingo Vinicius le volvió a superar y creo que Vinicius no hizo su celebración de nuevo, no le contestó a Ferran Torres, así que a lo mejor mi teoría se va un poco a la mierda de que la celebración era para Vinicius, no lo sé, la verdad. Espero que no, la verdad, porque el karma le puede afectar muy negativamente en el clásico y creo que todo el mundo quiere, todos los culés quieren que el Barça sea campeón en el clásico, que como sabéis, y esto no lo he dicho antes, como tiene 11 puntos de diferencia y quedan 12 puntos en juego, con un empate le sirve para ganar el título en el Camp Nou, cosa que sería, ha habido división de opiniones, por así decirlo, de si era más satisfactorio que hablaran en los medios de si iba a hacer pasillo el Madrid, etcétera, o ganar a tu eterno rival estatal el título de Liga, ya sea empatando o ganando el propio partido. Pero bueno, van a ir a muerte. La semana que viene es un programa bastante guapo, la verdad, bastante guapo. Sobre todo hablando del clásico, que diremos si el Barça es campeón de Liga, el Madrid evita el alirón, ya veremos lo que sucede. Pero bueno, ya la semana que viene obviamente la portada y la miniatura será del clásico seguramente. Y también, ya veremos de algunos eventos deportivos que hayan esta próxima semana, este próximo fin de semana. Pero bueno, como digo, el Barça, pues eso, la celebración de los jugadores era bastante poco comedida en el sentido de que se veían campeones de Liga ya, o sea, pensaban que el Madrid no iba a ganar en Cornellá. O que por el empate les servía, por cierto, el empate les servía para ganar, para ganar el título de Liga. También te digo, ya lo dije el otro día, el Madrid no iba a hacer pasillo ni muchísimo menos por el ego, la verdad. De hecho, ese vídeo me ha pillado 150.000 visitas, como digo, en TikTok, unas 40.000 en YouTube y unas 6.000, 7.000 en Instagram, así que muchísimas gracias a todos, la verdad. De hecho, el vídeo de la afición del Mutua Madrid Open me pilló más visitas en Instagram que el del pasillo. O sea, flipas, la verdad. Así que bueno, típicas cosas del algoritmo que no entiendo. Pero bueno, para cerrar un poco la liga, porque luego quiero hablar bastante de muchas cosas. Para cerrar el tema de la liga, quiero hablar de estos hijos de puta llamado Valencia Club de Fútbol. ¿Por dónde empiezo, la verdad? O sea, voy a ir de más suave a ir a más calentura, la verdad, porque creo que han encontrado los equipos el counter, por así decirlo, así un poco hablando en plan Clash Royale, un poco la antítesis a lo de Carlos Corberán, que es poner 5 defensas. Pero más allá de eso, tú no puedes presentarte en Mestalla con el Atlético de Madrid C, no el Atlético de Madrid B, el Atlético de Madrid C, que ya estaban haciendo coñas la gente y vídeos por redes sociales de supuestas campañas de abonados en plan hashtag humor, para ver quién jugaba el partido contra el Valencia. Y yo digo, pero yo, tirando de hemeroteca sobre todo esta temporada, pasó una cosa similar en Copa del Rey en cuartos de final. El Valencia Club de Fútbol en Mestalla perdió 1-2 contra el Athletic Club de Bilbao B. Perdió con los suplentes del Athletic Club de Bilbao. Y claro, yo ya me vino el recuerdo a la cabeza. Me vino ese recuerdo a la cabeza, esos recuerdos de Vietnam, que podríamos haber llegado a la final perfectamente de la Copa del Rey, si no fuera porque estos hijos de puta no querían jugar más, o sea, querían tener días libres, la verdad. Y de hecho el cántico ese del Valencia, de la curva norte del Valencia diciendo mañana es día libre, pues ahí está, lo cantaron. Y ayer domingo hubo día libre de estos capullos. Tú no te puedes presentar en Mestalla contra el Atlético de Madrid C
y hacer el partido que hiciste y teniendo que ganar para certificar la permanencia ya. Porque yo entiendo que arriba te presionen y te digan no presionéis tanto, que sea un descenso ahí que os cueste un poquito hasta las últimas jornadas y que no penséis en Europa, ni mucho menos. No penséis en Europa, por favor. No quiero que penséis en Europa. No sé si es por las órdenes de arriba, de Lim, de Solís, o yo que sé, o de yo que sé quién es, la verdad. O si es del propio entrenador a los jugadores. Yo de verdad no tengo ni idea, pero que te bailen jóvenes, etcétera. Ayer, el sábado la gente se fue muy, muy cabreada. Y también, ya no solo por la actitud de los jugadores, sino por el propio partido en sí. En varias cosas. Primero, que Corberán quitase a Urinich y a Ramazzani, que fueron los mejores de esa primera parte. Ramazzani tuvo el tiro al palo y luego Nahuel Molina, que estuvo a punto de dejarnos el gol de el gol del año, por así decirlo, desde a tomar por culo casi la mete Nahuel Molina, que desde la cámara del referee, del árbitro, es una salvajada cómo se ve, tío, Qué barbaridad, O sea, desde a tomar por culo, tío, Qué confianza tiene el mamón después de meter ese golazo contra el Getafe y de meter el golazo ese contra el Madrid en el puto Nahuel Molina, Qué barbaridad, Menos mal que Pubil le ha ganado el puesto, porque madre de Dios, Madre del amor hermoso, pero bueno. Como digo, no te puedes presentar así en Mestalla, con tu gente, etcétera. Estoy siendo más calmado de lo que sea esto, y luego pues eso, lo que he dicho antes, estoy siendo bastante calmado, La primera jugada, como digo, lo de Corberán, no sé si le pitaron Corberán dimisión, ahora mismo no me acuerdo, porque quiero borrar de la mente ese pedazo de mierda y ya centrarme en la paliza que nos van a meter en San Mamés esta semana, y luego ya veremos la siguiente, certificar supuestamente la permanencia contra el Rayo en Mestalla, supuestamente, pero eso yo ya no tengo ni idea de lo que van a hacer estos cabrones, no sé, dependerá mucho de si han follado o no durante la noche y estén contentos o no, la verdad, porque no entiendo absolutamente nada. Y la segunda jugada es del segundo gol del Atlético de Madrid, de Cubo, del chaval este de 18 años, en el que el puto Tárrega, todos se quedan parados pensando de que iba a ser fuera de juego, en especial el señor César Tárrega, que le he pegado de palos esta temporada, que flipas, le he pegado que flipas palos. Mira que en el Valladolid a mí me encantaba, la verdad, me encantaba, y era un típico jugador que en el Valencia, pues sabía que se iba a vender tanto a Yarek como a Mosquera. Yo digo, vale, van a reemplazarlo bien. Esta temporada he sido el peor de la defensa. Y mira que Copete ha estado mal. Pero es que Tárrega ha estado pero que muy mal, tío. O sea, imagínate que para mí Guido, y en estos partidos Pepelo, ha sido mejor que toda la temporada de Tárrega, Copete y Diacabí juntos, tío. O sea, qué mal de verdad, qué vergüenza de verdad. ¿Cómo te puedes quedar parado después de ver el pase de Griezmann, tío? Te quedas parado pensando que es fuera de juego. Por favor, tío. Qué vergüenza, de verdad. De verdad, o sea, no quiero discutir, no quiero gritar, tío, porque ya están los huevos de gritar con el colectivo arbitral de mierda que tenemos y de todo asqueroso, tío, de verdad. Me toca los huevos, macho. Pues es que encima... Esta semana, en la jornada de este fin de semana, es que, por ejemplo, hay un Sevilla Español, hay un Elche Alavés, hay un Oviedo Getafe, o sea, hay un Athletic Club Valencia. Es que lo más seguro es que como el Sevilla gane hoy a la Real Sociedad, te metes en un embrollo. Que no tendrías que haberte metido en ese embrollo. Si hubieses sido con actitud y haber jugado bien, por así decirlo, ya no te digo excelentemente, pero jugado bien contra el Atlético de Madrid C. El Atlético de Madrid C. Que lo digo así, C. No B, C. Vamos a aprender un poquito el abecedario. No el Atlético de Madrid A, no el Atlético de Madrid B. El Atlético de Madrid era el Atlético de Madrid C. Qué vergüenza, de verdad, tío. Qué vergüenza, de verdad, Madre del amor hermoso, qué barbaridad. Esa tarde del sábado fue, de verdad... de las peores que yo recuerdo en mi vida, te lo digo de verdad. Pero lamentable, absolutamente lamentable. Veremos lo que sucede hoy contra el Sevilla Real Sociedad. Si gana el Sevilla, subiré vídeo al día siguiente con lo que pase con el City, si pierde o empata. Si gana el Sevilla también, que todo lo del descenso, madre del amor hermoso, de verdad, tío. Pero es que esta próxima jornada tienes las de perder
puntos y de meterte en un embrollo. Porque el Elche Alavés se van a jugar la vida, Sevilla Español se va a jugar la vida, Mallorca se va a jugar la vida contra el Villarreal, te vas a jugar la vida en San Mamés, el Levante se va a jugar las últimas opciones de meterse en permanencia con el Osasuna, no sé, y luego, claro, luego la semana siguiente, la semana que viene, hay jornada intersemanal y jornadas de fin de semana, que juegas contra el Rayo, y luego el Barça, que muy seguramente a lo mejor sea campeón de Liga, o se juegue la Liga ahí contra el Alavés, el Celta Levante, Betis Elche, Español Athletic Club, Getafe Mallorca. No sé, tío, o sea, se me están yendo ya flashbacks a la cabeza de que te va a costar, tío, o sea, espero que la Real, a falta de 2 jornadas, no se juegue nada y tú te vayas a comer, la verdad, porque es que estoy muy hasta los huevos, de verdad, muy hasta los huevos y quiero ya olvidarme de todo, de verdad, qué vergüenza, la verdad, qué vergüenza. Qué maldita vergüenza, os lo digo de verdad, pero bueno, cerrando ya, es que siempre tengo que acabar la puñetera liga, tío, la liga española, con resúmenes del Valencia, tío, que me tocan los huevos, tío. Luego me vengo arriba con la sección de tenis, sección de motor, porque son secciones que a mí me encantan y que he mamado de pequeño, como estáis viendo aquí detrás, que son cuadros de, o sea, marcos con pilotos de motos. La verdad que a mí me da una ilusión que flipas de hablar de las motos, porque lo he mamado de pequeño, pero luego ves la primera sección del programa, que es la de fútbol, que es para mí la más importante, la que se debería de quedar más gente. Y el Valencia, tío, no cumple, tío, no cumple. O sea, no cumple, de verdad. Qué asco, tío. Para un club que es el primero con más temporadas en la liga, sin contar a los 3 que no han descendido, tío. Pero bueno, me parece vergonzoso. Vamos allá con la Hypermotion ya. Me ha durado poquito, la verdad, la Liga Española, pero bueno, luego ya hablaremos más detenidamente. Estos son los resultados de la jornada 38. Andorra 0, Albacete 1, Deportivo 2, Leganés 1, Zaragoza 0, Granada 1, Cultural Leonesa 2, Cádiz 2, Castellón 1, Córdoba 2, Eibar 2, Málaga 4 en el partido destacado de la jornada, 4-2 Racing al Huesca, Sporting 1, Ceuta 2, Real Sociedad B, Burgos 0-0, a Las Palmas 2, Valladolid 1 y se juega hoy un importantísimo Almería Mirandés, tanto por arriba por abajo, como porque la clasificación está tal que así. Racing 72 puntos, Deportivo con 68, están en ascenso directo, pero el Almería tiene un partido menos y con empatar le sirve para pasar al Depor. Luego Las Palmas, Castellón, Málaga cierran ese playoff de ascenso. Luego Burgos, Eibar, Córdoba, Andorra, Ceuta que cierra ese top 11, el Córdoba que lleva 5 victorias seguidas después de esa racha de 7 derrotas seguidas, o de 7 partidos sin ganar. Y luego Sporting, Gijón, Albacete, Granada, Valladolid, Leganés, Real Sociedad, Cádiz, que cierra esa permanencia, y luego Mirandés, Huesca, Real Zaragoza y Cultural Leonesa. Por comentar un poquito rápido de la Hypermotion, los partidos que me vi, sí, porque me vi algunos que otros highlights, por así decirlo. Yo pensaba que, o sea, si el Málaga perdía, se despedía del playoff de ascenso, porque el Eibar venía como un pepino radioactivo, y de hecho el Eibar le remonta un 0-1 al Málaga, pero el Málaga la verdad que supo de responder bastante. Luego, en mi conversación semanal con mi colega del máster gallego, de verdad, pensamos los dos, estamos de acuerdo en que la Federación Española no quiera el Depor en primera división, de verdad, o sea, la semana pasada con el penalti pitado al Burgos, que no era, y luego el penalti por mano en el 94, que menos mal que lo paró el portero del Deportivo, ese penalti de Diaguará, menos mal, porque madre del amor hermoso, madre mía, o sea, para pitar mano esa mierda, de verdad, o sea, la Federación Española no quiere que el Depor suba primero, lo digo de verdad, o sea, no sé si querrá que el Málaga, que el Racing, que Las Palmas, que a lo mejor le dan más marketing o yo qué sé, no tengo ni idea, pero bueno, la próxima jornada hay un Cádiz Deportivo, hay un Burgos Almería, muy clave en ese playoff de ascenso, y luego hay el líder visita Butarque. Luego Córdoba-Granada, otro derbi andaluz. Valladolid-Zaragoza, muy clave. La situación del Zaragoza perdiendo en el 98. Lo veo negro, chavales. Lo veo muy negro. Lo veo negro. Pero muy negro. Estás a 4 de la permanencia. Y luego es que solo uno se va a poder salvar. Solo uno se va a poder salvar.
Y de hecho, si el Mirandés gana hoy, se pone con los mismos puntos que el Cádiz. O sea que, a ver, lo dudo. Dudo que el Mirandés gane en la Almería en los Juegos Mediterráneos. Lo dudo en el campo de la Almería, pero bueno, esto es la Hypermotion. Puede pasar cualquier cosa, la verdad. O sea, como el mundo de Yuppie, la verdad. O sea, puede pasar cualquier cosa en la Hypermotion, la verdad, pero bueno. Tiene mala pinta lo de Zaragoza. Vamos a ir con la Premier League. Cerramos la Hypermotion. Vamos con los resultados de esta jornada número 35. Leeds 3, Burnley 1, Brentford 3, West Ham 0, Wolves 1, Sunderland 1, Newcastle 3, Brighton 1, Arsenal 3, Fulham 0, Bournemouth 3, Crystal Palace 0, United 3, Liverpool 2 en el derbi de los grandes, en el derbi de Inglaterra, por así decirlo, Aston Villa 1, Tottenham 2, y hoy se juegan dos partidos que no me acordaba, os he dicho el Everton-Manchester City, pero también se juega un Chelsea-Nottingham Forest a las 4 de la tarde, que bueno, cuando estéis viendo este podcast y lo veis a las 8 de la tarde, ya habrá pasado ese partido, lo cual provoca que la clasificación, el Arsenal líder 76 puntos, el City tiene 2 partidos menos, veremos lo que sucede hoy, lunes con el partido en Goodison Park, luego el United que ha certificado su plaza Champions por primera vez en 2 años, y volverá a la máxima competición continental con esa victoria contra el Liverpool. El Liverpool y Aston Villa tienen 58 puntos. Bournemouth con 52 se ha metido en puestos europeos y eso que Iraola se va a final de temporada, ¡qué barbaridad! Brentford con 51, Brighton, Chelsea, Fulham que cierra ese top 10 y luego Everton, Sunderland, Newcastle, Leeds, Crystal Palace, Nottingham Forest, Tottenham que cierra esa permanencia que sube, o sea, que vuelve a estar fuera del descenso y tira al West Ham, Burnley y los Wolves, que el Burnley y el Wolves están caminito a segunda división. Esto es una lucha de 3 entre Nottingham, Tottenham y West Ham. Se ha armado bastante revuelo con el tema del Tottenham porque en pleno descenso, que ahora mismo están los aficionados súper preocupados, etcétera, lanzaron una campaña, una colaboración con Peppa Pig. No es coña, la verdad, no es coña. Lanzaron una campaña, una colaboración o algo así, no sé si de material escolar o yo que sé qué era, con Peppa Pig. No es coña. Luego hubo cositas en esos partidos, la verdad, porque hubo una entrada feísima, la verdad, que tenía que haber sido roja para un jugador del Tottenham. Luego se me ha olvidado también el gran error arbitral de este fin de semana en la Liga, junto con el de Gil Manzano, la roja del Hilali, que luego se la perdonó, bueno, que luego corrigió, menos mal. Fue en el Betis Oviedo, que el Oviedo jugó muy bien en cancha del Betis, que el Oviedo... O sea, el Betis tendría que haber sido expulsado. O sea, tendría que haber habido un penalti a Alberto Fernández. Un penalti clarísimo y una expulsión, pero clarísima, la verdad. Porque le da los tacos en zona con alta intensidad, zona que pone integridad física. Y el VAR se lavó las manos, señoras y señores. Pero bueno, me vi el Manchester United-Liverpool. El Liverpool es una bicoca en defensa, la verdad. Sí que tenía muchísimas bajas, pero muchísimas bajas, hasta el punto de que estaba Woodman, que es el tercer portero de titular en ese partido. El United empezó muy bien. De hecho, el United en las contras con Carrick es un equipo impresionante, la verdad, impresionante. Luego también sí es verdad que es un equipo joven, tanto en defensa como en el centro del campo. Y claro, los 2 goles, o sea, empata el Liverpool con 2 regalos en salida de balón del United. El segundo me parece más grosero por el tema de que lo hace el propio portero Lamens. Menos mal que el tercer gol que lo marca, si no recuerdo mal, ahora mismo no me acuerdo. Sí, exacto, Kobbie Mainoo, el canterano, por cierto, que es el que creo que regala la bola en el primer gol del Liverpool. Menos mal, la verdad. Mete el tercero, la verdad, pero el Liverpool ya tiene más problemas, muchos más problemas, porque, por ejemplo, esta semana juega contra el Chelsea y se la jugará que flipas en esa... A ver, la plaza Champions la tienen más o menos ya hecha, porque van 5 a la Champions. Y le saca 6 al Bournemouth a falta de 3 jornadas, o sea que lo tiene ya hecho el Liverpool, pero decepcionante de temporada, viniendo de ganar la Liga muy sobradamente y de invertir casi 500 millones en el mercado de fichajes y de salir terrana a los fichajes de Isaac, de Birch, etcétera, y de que tu máximo goleador ha sido Hugo Ekitike, que no juega desde hace un par de semanas porque se lesionó del Aquiles en ese partido contra el PSG. Pero bueno, el Arsenal que cumplió lo que debería, la verdad, pensaba que le iba a costar más y le mete presión al City, como digo, hoy en ese partido contra el Everton en Goodison Park, que
No sé por qué me da la sensación de que auguro un pinchazo del City, la verdad. También te digo, esta semana, la jornada 36 es una jornada muy, muy clave, porque juega el West Ham contra el Arsenal, domingo 5:30, y el sábado juega el City contra el Brentford. El Brentford está ahí luchando los puestos europeos, sí, o sea, cuidadito con ello. Y luego entre semana, la semana que viene, entre semana, jugará ese partido aplazado City-Crystal Palace, que veremos si cómo quedará la clasificación en ese día. De hecho, subiré vídeo ese miércoles 14 subiré vídeo con lo que pase en ese City Crystal Palace, muy seguramente ese jueves, porque no tendré nada que rellenar para ese jueves, muy seguramente. Pero bueno, como digo, vamos allá con la Serie A, en la que ya hemos tenido un campeón, hemos tenido ya el segundo campeón de las 5 grandes ligas. Tenemos al Inter de Milán ganando ya el su 21º Scudetto, como he dicho en la intro. Pero estos son los resultados de la jornada 35. Pisa 1, Lecce 2, Udinese 2, Torino 0, Como 0, Nápoles 0, Atalanta 0, Genoa 0, Bolonia 0, Cagliari 0, Sassuolo 2, Milan 0, Juventus 1, Hellas Verona 1, Inter 2, Parma 0 y hoy juega el Cremonese Lazio y el Roma Fiorentina, lo cual provoca que en la clasificación el Inter sea ya campeón a falta de 3 jornadas, porque le saca 12 al Nápoles y quedan 9 puntos en juego. Y luego 70 puntos tiene el Nápoles, 67 el Milan, 65 la Juve, que cierra sus puestos de Champions. Luego como Roma, Atalanta, Bolonia, Sassuolo, Lazio, que cierra ese top 10. Y luego Udinese, Parma, Torino, Genoa, Cagliari, Fiorentina, Lecce, que cierra esa permanencia. Y luego Cremonese, Hellas Verona y Pisa. Victoria muy importante, por cierto, del Lecce. Llevan 3 partidos sin perder el Lecce, lo cual ha hecho que tienen al Cremonese al segunda división. Vamos allá con la Bundesliga, en la que, bueno, no pasa mucha cosa, la verdad. Frankfurt 1, Hamburgo 2, ya está todo ya sentenciado, por así decirlo. Frankfurt 1, Hamburgo 2, Hoffenheim 3, Stuttgart 3, Bayer 3, Heidenheim 3, Werder Bremen 1, Augsburgo 3, Unión Berlín 2, Colonia 2, Leverkusen 4, Leipzig 1, San Pauli 1, Mainz 0-5-2, Mönchengladbach 1, Dortmund 0 y luego Friburgo 1, Wolfsburgo 1, lo cual provoca que la clasificación, pues eso, no cambie nada. El Bayern 83 puntos, un empate, bueno, da igual, la verdad, tienen ganada la liga. El Dortmund, que a pesar de la derrota, pues perdió el Leipzig, menos mal, pero ya tiene la segunda plaza prácticamente hecha. Leverkusen, que adelanta al Stuttgart y al Hoffenheim y se mete en zona Champions. Madre mía, esa pelea entre 3, entre Leverkusen, Stuttgart y Hoffenheim, que a falta de 2 jornadas, triple empate a puntos a 58. Y luego también se jugarán la plaza europea de Conference, el Friburgo, el Frankfurt y el Augsburgo, que están entre ellos 4 puntos de ventaja. Y luego que cierra ese top 9 el Augsburgo. Y luego Mainz, Mönchengladbach, Hamburgo, Unión Berlín, Colonia, Werder Bremen, que cierra esa permanencia. Wolfsburgo, que sube a playoff de descenso y tira al San Pauli y el Heidenheim a segunda división. Y luego terminamos con la League One, en el que estos han sido los resultados de esta jornada de granjeros, que la verdad ayer se me olvidó hacer los gráficos por la noche y yo pensando, había apagado el ordenador, etcétera, y digo, buah, me queda por algo por hacer, y yo me quedé, la liga de granjeros, vi que había metido Hendrik y yo digo, que me salió una noticia de Hendrik y yo digo, tengo que hacer la League One. Pero bueno, Nantes 3, Marsella 0, el Marsella está en la mierda, PSG 2, Lorient 2, Metz 1, Mónaco 2, ahora comentamos un poquito de ese partido, Niza 1, Lens 1, Lille 1, Le Havre 1, Racing de Estrasburgo 1, Toulouse 2, Auxerre 3, Angers 1, París FC 4, Stade Brestois 0, en otra goleada, por así decirlo, junto con el Villarreal Levante, y luego el Lyon 4, Rennes 2, lo cual provoca que no se mueva nada por arriba y el PSG puede ser campeón de la League One ya esta próxima jornada. Lens, Lyon, que irían a Champions, Lille, Rennes, Mónaco, Marsella, Racing de Estrasburgo, Lorient, que cierra ese top 9, y luego Toulouse, París, Brestois, Angers, Le Havre, Niza, que cierra esa permanencia, Auxerre, playoff de descenso, y luego Nantes y Metz, que serían a la segunda división. Por comentar un poquito rápidamente, el Mónaco, un pequeño apunte, el Mónaco ganó al Metz, obviamente debería haber sido así, pero pasaron 2 cosas. Primero, que hubo titularidad de Pogba por primera vez en 3 años. Primera titularidad de Pogba por primera vez en 3 años. Y el golito que dio la victoria al Mónaco fue del señor Ansoumana Fati en el minuto 91. Así que me alegro muchísimo por ellos dos, la verdad. Y luego, que se me ha olvidado comentarlo, el Inter, yo ya lo puse en petit comité con las predicciones que hago siempre con mi colega, pero ya lo haré en la próxima temporada, en el próximo curso,
haré predicciones de la liga, de todas las 5 grandes ligas, de quiénes son el ganador y más específicamente de cómo quedan en la liga, la liga española todos, la verdad, todos la temporada que viene. Pero bueno, en Petit Comité yo ya puse, que lo tengo aquí en un blog de notas, los campeones que yo puse de mi predicción. Y puse como campeón de Italia al Inter. La verdad, el Inter a nivel Italia ha dominado bastante este año. Sí que es verdad que el Nápoles le pudo competir más o menos. El Milan estuvo líder algunas jornadas, pero sí que es verdad que el Nápoles y el Milan se juntó, que tuvieron rachas malísimas, la verdad. Y que el Inter, después de la dolorosa eliminación en el playoff, recordemos, no en octavos ni en cuartos, etcétera, en playoff contra el Bodo Glimt, que de hecho solo un club italiano se clasificó a los octavos de final de la Champions, que fue el Atalanta, que fue meado por el Bayern Múnich. Por eso, o sea, sí que es verdad que después de esa eliminación se centró en la Liga. Está ahora mismo, si no recuerdo mal, en la final de Copa, después de remontar en la vuelta un 2-0 al Como. Un 2-0 en contra, así que en Italia nos ha recordado un poquito la temporada esa de la Juventus, que en Europa llegaban lejos pero no para ganarla, pero sí que dominaban, por así decirlo, en Italia. Me acuerdo de una Juve en 2014, si no recuerdo mal, que hizo 101 puntos, me acuerdo, hace unos años. Pero bueno, el Inter que tiene un equipazo, por así decirlo, pero sí que es verdad que el núcleo ya se está envejeciendo. Lautaro ya no ha rendido tan bien, Thuram tampoco tanto, se han repartido bastantes los goles entre Thuram, Lautaro, pues eso, Varela, Mkhitaryan, Fratesi también ha metido algunos goles, o sea, no sé, o sea, Boni también como delantero suplente. No sé, se han repartido bastante arriba, tienen un bloque compacto bastante bueno a nivel defensivo, aunque muy veterano, Acerbi, De Vrij. Bastoni muy seguramente ya se vaya en el mercado de verano, que ya se está rumoreando con el Barça, con el Madrid, etcétera. Va a ser unos años complicados, yo creo, para el Inter, lo cual debe aprovechar la Juventus, la Roma, el Milan y sobre todo el Nápoles, que tiene plantilla buena, sobre todo tiene mejor centro del campo para mí que el propio Inter de Milán, a pesar de que el Inter tenga Varela, Fratesi, Mkhitaryan, etcétera. Para mí tiene con Zambo Anguissa, De Bruyne y McTominay, es el mejor mediocampo de la Serie A, aunque De Bruyne, después de la lesión esta que le tuvo bastante apartado, veremos si rinde bien con el Nápoles o se lo deshacen en verano, o se lo deshacen en invierno. Pero bueno, la aventura de De Bruyne en el Nápoles no ha sido tan satisfactoria, por así decirlo. Pero bueno, y cerramos la sección de fútbol, que me ha durado 1 hora y 7 minutos. Como siempre me dura lo mismo prácticamente. Y vamos allá con la Champions, en el que estos fueron los resultados de la ida de las semifinales. 5-4 el PSG al Bayern, el mejor partido que yo he visto en mi vida. Y luego Atlético de Madrid 1, Arsenal 1. Y así queda el cuadro de playoffs, en la que las semis están tal que así. Así que cerramos tema fútbol, la Champions League, y vamos allá con el baloncesto, que hay que hablar de muchísimas cosas. Hay que hablar de ese partido, del Madrid-Murcia. Hay que hablar bastantes cositas de la Euroliga, de la NBA sobre todo. ¿Qué me ha parecido esta primera semana de competición de los playoffs de la mejor liga del mundo? Vamos allá con el baloncesto. Bienvenidos al club. Bueno, como he dicho, toca baloncesto. Vamos allá muy rápidamente con la Liga Andesa. Estos son los resultados de la jornada número 29, en el que tenemos que Juventud Unicaja se ha aplazado el partido por un error del marcador electrónico que no se podía arreglar cuando iba ganando el Juventud, ganando de 20 al Unicaja. O sea, lamentable, la verdad. Veremos cuándo se juega ese partido. Victoria del Girona sobre el Zaragoza, victoria del Andorra en cancha del Lenovo Tenerife, victoria del Burgos sobre el Lleida, victoria de Manresa sobre el Valencia, mala semana del Valencia Basket, victoria del Madrid sobre el Murcia en el partidazo de la jornada y en el partido con mayor anotación de la historia de la Liga Andesa, victoria de Bilbao Basket sobre el Granada, victoria de Baskonia sobre el Breogán, paliza de hecho Baskonia sobre el Breogán, y luego victoria del Barça sobre el Gran Canaria, lo cual provoca que el Madrid ya, creo que a falta de 5 jornadas, creo que ya se asegura el primer puesto de la Liga, porque quedan 5 jornadas
y le saca 5 partidos al Valencia y al Murcia, o sea, flipas la verdad. Luego Barça, Baskonia, Juventud, de nuevo Tenerife y Unicaja irían a playoffs. Y Bilbao Basket, que está con el mismo récord que Unicaja, que cierra ese top 9. Y luego, en negativo, como siempre, Girona, Breogán, Manresa, Lleida, Zaragoza, Burgos, Gran Canaria, que cierra esa permanencia. Y luego el Andorra y el Granada, que tienen un partido menos. Perdón, el Gran Canaria tiene un partido más, porque jugó, creo, contra el Unicaja en 3 semanas, si no recuerdo mal. Y bueno, pues eso, el Gran Canaria que cierra esa permanencia. Y luego Andorra y Granada, que se irían a primera fe. Perdonad por el bostezo que acabo de pegar. Pero bueno, como digo, quiero hablar de Super Mario Gessonia, de Mario Gessonia, porque yo con Mario Gessonia tengo una relación de amor-odio, más odio que de amor, porque es un tío muy muy bueno, y con pocos jugadores me pasa eso en el tema en el baloncesto, solo con Gessonia y con Shai Gilgeous-Alexander me pasa con eso, y lo voy a hacer un símil en el mundo del fútbol. Sé que obviamente no son comparables, por así decirlo, pero por ejemplo Lamine, cuando le preguntan a la gente por qué odian a Lamine Yamal, es porque es muy bueno. Y a mí me pasa lo mismo con Gessonia. Le amo porque es un tío espectacular, súper bueno, para mí el mejor jugador del Madrid, el mejor jugador de este Madrid, con estrellas, con Trey Lyles, con Tavares, con Campazzo, con Dec, con Abalde, o sea, con Usman Garuba, con Andrés Feliz, con Sergi Llull, yo qué sé, o sea, con gente ex-NBA que flipas, con Chumo Keke, o sea, gente increíble. Para mí Gessonia es el mejor junto con Campazzo, pero le odio porque es muy bueno y contra el Valencia siempre nos toca los cojones y siempre mete partidazos el hijo de la grandísima. Todo con cariño, obviamente, Super Mario, todo con cariño, pero la verdad, el partido que hizo Mario Gessonia, la razón de por qué el Madrid llevó a la prórroga el partido fue Mario Gessonia, la verdad. Hizo 40 puntos, 11 rebotes, 6 asistencias, 12 de 20 en tiros de campo, 8 triples de 12. El Murcia, el UCAM Murcia que estaba dominando, pero meándose en la cara al Madrid en el Movistar Arena, meándoselo. Desconexión que flipas en el último cuarto. El último cuarto empiezan a anotar triples Gessonia, triples de Maledón, triples de Lyles, triples de Abalde. O sea, una locura de verdad. Sobre todo Gessonia y Abalde. Qué barbaridad lo de Mario Gessonia, de verdad. Que encima hizo un 2+1 un poquito discutido, la verdad, para empatar el partido a 114. Y si hubiese metido ese tiro libre, hubiera ganado el partido el Madrid en tiempo reglamentario, remontando una desventaja de como 15-16 puntos del último cuarto que llevaba el UCAM Murcia, la verdad. Porque el partido del UCAM Murcia, shoutout espectacular a De Julius, a Keyan Martin, a Michael Forrest, o sea, esos tres, brutal la verdad. Y por una parte me alegro porque el Manresa le ganó al Valencia Basket justo en el mismo tramo horario, y si hubiese ganado el Murcia hubiese pasado al Valencia en la clasificación. Por lo tanto, respiro poco a poco, respiro menos mal un poquito después de la semana de mierda que hizo Valencia Basket. Pero lo de Mario Gessonia, de verdad, yo no sé si es por qué este pavo no está en la NBA, te lo digo de verdad, pero es que qué partidazo hizo este pavo, y es la razón de por qué lo amo, porque es muy bueno, y lo odio también porque es muy bueno y nos jode a todos los equipos, de verdad. Al UCAM Murcia le ha jodido, al Valencia le jode todo el puñetero rato, la verdad. Porque hace partidazos el mamonazo. De hecho, también es la razón de por qué DAZN este fin de semana siguiente va a tener que poner el plan de baloncesto a 2.99, porque se jugaron por Twitter una apuesta de que si Gessonia metía un triple desde medio campo prácticamente, DAZN iba a poner el plan baloncesto a 2.99 y pasó, hizo un tiro libre, o sea, un triple desde a tomar por culo, encima en un momento importantísimo para poner al Madrid a uno de ventaja, o sea, a uno de diferencia con el Murcia, ponerse 110-111, o sea, se clava el triple, la verdad. De hecho, la celebración del dinero, no me acordaba de que era eso. Cuando lo vi yo digo, buah, será algo de los árbitros que están haciendo lo lamentable, pero no. Es el tema de la celebración esa del dinero, era por el tema del descuento que iba a hacer DAZN con el tema del plan baloncesto a 2.99 este fin de semana. Pero bueno,
qué maldita salvajada, ¿verdad? Qué salvajada, la verdad, lo de Mario Gessonia, de verdad. Sigue sorprendiéndome cada vez más y es que qué enfermo mental es este pavo, de verdad. Qué enfermo mental, os lo digo de verdad. O sea, o sea, le tengo más odio que cariño a este pavo, porque si contra el Valencia lo hiciese mal, le tendría cariño, porque es un tío súper bueno, etcétera. Pero como hace partidazos contra el Valencia Basket todo el puñetero rato, cada vez que se enfrentan, le tengo que odiar a muerte, de verdad. Es que es una locura, de verdad, por cierto. Histórico, la verdad, también, como digo, porque es el partido con mayor anotación de la historia, con 254 puntos entre los dos equipos. Salvajada auténtica, la verdad. Pero bueno, no quiero dejar de hablar de shout-out a Lucán Murcia, que tiene las armas suficientes para meterse en las finales, la verdad, meterse en las finales de la Liga Andesa y hacerle la sorpresa al Valencia Basket y hacerle alguna sorpresa también al Real Madrid, como digo. Pero bueno, vamos allá con la Euroliga. Así está el cuadro de playoff. Tenemos el Olympiacos Mónaco 2-0. Tenemos el Fenerbahce Zalgiris 2-0 para Fenerbahce. La verdad me ha sorprendido bastante. Tenemos ese 0-2 del Panathinaikos al Valencia, que ya tuvisteis vídeo de ambos partidos. Y luego tenéis ese 2-0 del Real Madrid sobre el Hapoel Tel Aviv, que encima paliza espectacular del Madrid en el segundo partido. Aún no estando Edith Tavares, sí que es verdad que también en el primer partido se lesionó tanto Tavares en el Madrid como el Elijah Bryant, el mejor jugador del Hapoel Tel Aviv, en ese primer partido. Y los comentaristas me dicen, bueno, son dos jugadores buenos, uno de cada lado, no pasa nada. No. Porque el Elijah Bryant es el mejor jugador del Hapoel Tel Aviv. Y tienen dependencia del Elijah Bryant en cuanto a anotación, por así decirlo, porque Oturu y Vasile Micic no son tan anotadores, la verdad. Pero claro, Tavares, que a pesar de defensivamente ser el mejor jugador del Madrid, le sustituyes por Garuba y a tomar por culo. De hecho, Garuba en el segundo partido hizo un partidazo, o sea que no. O sea, el Madrid salió beneficiado de la lesión de Tavares porque se lesionó el Elijah Bryant en el primer partido ese en el Movistar Arena. Pero bueno, ya tuvisteis vídeo, ya se me han ido a la mierda las predicciones tanto del Madrid, o sea, tanto del Panathinaikos Valencia, que juegan el miércoles a las 8:15. De hecho, tendréis vídeo el jueves, no sé si el jueves por la noche o el viernes por la mañana, de ese Panathinaikos Valencia, y de decir, puede ser que el Valencia Basket quede eliminado de la Euroliga, lo veremos, pero si queda eliminado tendréis el vídeo el viernes por la mañana. Y luego el Madrid, que puede sentenciar en Tel Aviv también, y luego el Olympiacos, que puede sentenciar en La Roca también, y el Fenerbahce, que también puede sentenciar al Zalgiris. O sea, pues esta semana se puede decidir la Final Four prácticamente, que puede ser el Mónaco-Fenerbahce, según ahora mismo cómo están las cosas, Mónaco-Fenerbahce, y Real Madrid-Panathinaikos. Veremos lo que sucede. Y sería ya la Final Four en Atenas, como digo, que estarían los dos equipos de Atenas, tanto Olympiacos como el propio Panathinaikos. Pero bueno, vamos allá a hablar de la NBA. Esta sí está el cuadro de playoffs con las semifinales de conferencia ya confirmadas. En el oeste tenemos ese Thunder contra Lakers y ese Minnesota contra San Antonio Spurs. Decepcionante los Denver Nuggets. Ahora comentamos sobre ello, perdón. Y luego en el este, confirmada ya las semifinales de conferencia después de los partidos de esta noche. Se clasificó Detroit Pistons y se clasificó Toronto Raptors. Se clasificó Cleveland Cavaliers y la otra semifinal de conferencia es New York Knicks contra Philadelphia 76ers. Voy a hablar primeramente del oeste. Quiero dedicar al oeste un poquito, porque en el oeste hay dos equipos de decepción, obviamente que lo sabéis todos. El primero, la camiseta que yo tengo aquí detrás, Denver Nuggets. Absolutamente decepcionante el nivel de Nikola Jokic en cuanto a porcentajes. Ya en el segundo partido se le veía cansadísimo. El nivel de Rudy Gobert, la defensa que hizo, fue espectacular. Y lo que fue lamentable fue tanto el cuarto como el sexto partido de la eliminatoria. Porque el cuarto partido, os recuerdo que Anthony Edwards, que Di Vincenzo se lesionó de gravedad, ambos jugadores. Di Vincenzo se rompió el Aquiles, por lo tanto ya no va a jugar hasta lo que queda de playoffs. Y vete tú a saber la temporada que viene, porque el Aquiles
Tatum se recuperó en marzo y se lesionó en mayo, o sea, estuvo 10 meses parado. Veremos lo que sucede con ello. Y luego Edwards, que no sé si es hiperextensión, no sé si es una lesión del cruzado, no lo sé, pero muy seguramente no llega a playoffs. Y ese cuarto partido es donde tendría que haber aprovechado Denver para ganar y haber puesto el 2-2 en la eliminatoria. Sí que es verdad que la baja de Gordon pues sí que era clave. El nivel de Christian Braun ha sido absolutamente lamentable, la verdad, desde que se peló, desde que se hizo el corte a lo militar. Lamentable el nivel de Christian Braun, o sea, lamentable. El nivel de Nikola Jokic, como digo, no ha rendido para nada, teniendo el mejor equipo a sus espaldas y habiendo hecho la mejor temporada el señor Jamal Murray, que es el que tengo la camiseta ahí detrás. Pero me parece absolutamente lamentable. O sea, shout out a la defensa de McDaniels, a la defensa de Ayo Dosunmu, a la defensa de, sobre todo, Gobert, de Reed, de Randle también, tanto anotando como defendiendo. O sea, brutal el equipo de Chris Finch, que avanza a semifinales y vuelve a tirar a los Nuggets de nuevo, vuelve a eliminar a los Nuggets. O sea, la bestia negra de los Nuggets son los Timberwolves, pero lamentable, la verdad, teniendo el mejor equipo que ha tenido Nikola Jokic en su carrera deportiva, hace esta basura. Y sobre todo, ya no solo, como he dicho, en el cuarto partido que se lesionó tanto Edwards como Di Vincenzo, sino que en el sexto partido no estaban ni Edwards ni Di Vincenzo, como digo, pero tampoco estaba Ayo Dosunmu, que fue el artífice de esa victoria en el cuarto partido, que metió 42 puntos a los Denver Nuggets en ese cuarto partido para enviar la eliminatoria 3-1 a Denver. O sea, no estaba Ayo Dosunmu y aún así ganaron los Timberwolves con 3 de tus 7 mejores jugadores. Es una salvajada, de verdad. O sea, luego ya veremos. Las eliminatorias empiezan esta jornada, esta madrugada, pero me parece lamentable, la verdad, lamentable el nivel de los Denver Nuggets, la verdad. Decepción absoluta, que los había puesto como campeones, como digo. Había puesto como campeones a los Nuggets. Lamentable, la verdad. Y luego la otra decepción es los Houston Rockets, que ya lo dijimos, obviamente. Lakers in 6 al final, en vez de Lakers in 5, Lakers in 6. Absolutamente lamentable. El vestuario está más podrido que el del Madrid, la verdad. Entre las cuentas falsas de Durant, de tirándole mierda. El nivel de Sengun, que no ha sido tan bueno. El nivel de Amen Thompson, que no ha sido tan bueno. La lesión de VanVleet, que ha hecho pues trizas. Las lesiones de Durant en los playoffs, pues ha sido clave. Y luego los Lakers, que LeBron ha sido espectacular, pero le ha ayudado muy bien Kennard, le ha ayudado muy bien Smart, le ha ayudado la Arabia, Hayes ha tenido sus minutitos, ha vuelto Austin Reeves estos últimos 2 partidos. Pero claro, la decepción de Rockets es monumental, la verdad, como dije hace un par de semanas cuando terminó la temporada regular, que los puse como decepción porque habían quedado segundos, como recordaréis, en temporada regular el año pasado. Y luego la conferencia las 2 decepciones para mí son Orlando Magic por ya no solo la temporada regular que han hecho, sino haber desperdiciado una ventaja de 3-1, sobre todo en el sexto partido, que quedará en los anales de la historia como el primer equipo en la historia en haber perdido un partido en casa en playoffs, yendo ganando de 22 al descanso. Locura absoluta, la verdad. O sea, qué lamentable ese partido de Orlando Magic. Y le pegó una paliza, duro correctivo, el séptimo en Detroit ayer a las 9:30 de la noche. Y luego también la decepción Boston Celtics, también por desperdiciar una ventaja de 3-1. De hecho, Boston, lo dije ayer en las historias de Instagram, de las 32 eliminatorias que había tenido Boston yendo arriba 3-1, había ganado las 32. Y Filadelfia, que eso no lo puse en las historias de Instagram, en las 18 eliminatorias en las que iba 3-1 abajo, tenía un récord de 0-18, no había ganado nunca. Tenía todo en contra Filadelfia. Embiid estaba 0-3 en Game 7. Filadelfia no le ganaba una eliminatoria a Boston desde hace 44 años, en el 82. Cuando ganaron el anillo, creo, si no recuerdo mal, o cuando llegaron a las finales con los Lakers, si no recuerdo mal. O sea, una cosa de locos, la verdad, pecheada histórica, que obviamente me duele poner a Hugo González en la miniatura del vídeo, pero bueno, la primera temporada en playoffs es una decepción porque prácticamente todo el mundo, me incluyo, poníamos a Boston en las finales. Y ahora se quedan unas semis de conferencia entre Detroit y Cleveland, que ya veremos lo que sucede. Cleveland al séptimo partido contra Toronto, shout out a Toronto, la verdad.
por supuesto, shout out a Toronto, super crack, la verdad, forzando un séptimo partido brutal, la verdad, y a punto de llevarse algunos partidos en Cleveland, la verdad, porque ha tenido oportunidad para ello, y luego Detroit que salva la papeleta Jalen Duren, pero la primera ronda de Jalen Duren ha sido una de las peores que yo he visto en mi vida, hasta el punto de que su expareja Angel Reese publicara el póster que le hizo Jamal Cain en el cuarto partido, o sea, burlándose de él, o sea, qué barbaridad, de verdad. Pero bueno, ha acabado más o menos bien esta primera ronda, pero bueno, el nivel de Tobias Harris ha sido espectacular, o sea, a veces en algunos partidos ha sido el mejor del partido, la verdad, pero Cade ha estado muy, pero que muy bien, y luego también los guards o sea, los bases escoltas de Filadelfia espectacular, Edgecombe, Maxi espectacular, Embiid, yo ya lo dije, lo dije la semana pasada, si Embiid volvía, cuidado con Boston, porque sabía que podía aprovechar el spacing de Embiid y aprovechar eso con Nemanja Sketa. Sufrió muchísimo Nemanja Sketa, la verdad, el pivot portugués. Y se tiraron mierda entre ellos Jaylen Brown y Embiid, la verdad. Pero bueno, Embiid que volvió contra todo y contra todos las estadísticas. Rompió las estadísticas y se metió en semifinales de conferencia. Y veremos lo que sucede, porque los Knicks Sixers, ya recordamos hace un par de años esa eliminatoria, en la que hubo un atraco arbitral brutal en el segundo partido en el Madison, partidos, o sea, va a ser una eliminatoria muy bonita, sobre todo ese duelo Karl Anthony Towns contra Joel Embiid, que ya se las tienen tiesas desde hace muchos años. Me acuerdo cuando Kat estaba en Minnesota, se pegaron o sea, llegaron a las manos en el propio partido, de las hostias que casi se pegan, o sea, me acuerdo, o sea, tendré esa imagen hasta que tenga Alzheimer, la verdad, es una salvajada, la verdad. Pero bueno, decepciones, como digo, los Rockets y los Nuggets en el oeste, y luego Orlando y Boston en el este por desperdiciar esa ventaja de 3-1. Así que bueno, lamentable la verdad, porque mis predicciones ponía a los Lakers fuera y ponía a los Rockets dentro, es decir, en 6 partidos. Al final los Lakers han sido en 6 partidos, no los Rockets. Ponía a los Nuggets ganando, ponía a los Spurs ganando y a los Thunder ganando, eso por lo menos he acertado. Ponía a Detroit en 7. Ahí está, Detroit en 7, lo acerté. Primera eliminatoria que acierto, creo, todo, si no recuerdo mal, porque el Nueva York-Atlanta puse en 5 partidos y fueron en 6, y luego Boston lo puse en 5 partidos y fue Filadelfia en 7, y luego Cleveland lo hice en 6 partidos, si no recuerdo mal, en vez de en 7 partidos. Pero bueno, lamentable la verdad mis predicciones. Mira que de normal suelo acertar más las predicciones, porque hace un par de años me acuerdo que quedé top 10 en una liga de más 6 Basket, de top 10 de esa clasificación. La verdad no me llevé nada de regalo, pero la verdad que estuve un point en ese año, fue hace 2-3 años si no recuerdo mal, pero bueno. Hoy empiezan, como digo, las eliminatorias, Knicks Sixers, Spurs Timberwolves empiezan esta madrugada a las 2 de la madrugada y luego a las 3:30. No sé si hay partidos, vale, hay partidos, hay un Cavaliers Pistons el sábado a las 9, el Game 3, o sea, irían a Cleveland. Y luego el domingo a las 9:30, juego 4 entre Sixers y los Knicks. Yo creo sinceramente que los Thunder van a pasar por encima de los Lakers, o sea, un 4-0 o 4-1, y más si no está Doncic. Y luego Timberwolves Spurs, yo creo que los Spurs van a ganar, yo creo. Yo diría que en 6 partidos, porque aunque los Timberwolves van a pelear muchísimo. Luego Pistons Cavaliers. Creo que esa eliminatoria puse que Cleveland ganaba en 6-7 partidos, si no me acuerdo mal. Luego Knicks Sixers, que tiene que ser nueva. Yo creo que los Knicks van a pasar en 7 partidos. Yo creo que van a ser eso. O sea, los Knicks pasan en 7 partidos, Cavaliers pasan en 7, y luego Thunder pasan en 4 o en 5 partidos, y los Spurs pasan en 6 partidos. Así que bueno, cerramos ya la NBA. Vamos a hablar del tenis y vamos a hablar del Gran Premio de Miami. Pero bueno, antes vamos a hablar del tenis de Jannik Sinner, de Rafa Jodar y de Mirra Andreeva. Vamos allá con el tenis. Bueno, como he dicho, toca tenis, vamos allá. A hablar del demente mental llamado Jannik Sinner, que se ha convertido en el primer jugador en la historia en ganar 5 Masters 1000 de forma consecutiva. Como he dicho en la intro, solo le queda Roma, que es esta semana,
para completar el Golden Master, es decir, ganar todos los Masters 1000, algo que solo ha hecho en la historia una persona, Novak Djokovic, así que una cosa de locos, la verdad. La meada que le pegó a Zverev en la final fue histórica, hasta el punto de solo hacer 3 juegos Zverev en toda la final y despacharse Sinner al alemán en menos de una hora, en 58 minutos, una salvajada auténtica. Hubo algunos partidos que le costó más, por ejemplo el partido de cuartos contra Rafa Hodar, le costó un poquito en ese segundo set, en el tiebreak, porque llegó al tiebreak, la verdad. Pero luego el nivel de Sinner es espectacular. Yo creo sinceramente que Roma lo va a ganar y Roland Garros lo va a ganar, ¿eh? O sea, va a completar todo y le va a quedar solamente la medalla olímpica. Se va a tener que esperar 2 años hasta Los Ángeles 2028 para conseguir lo único que le queda, que es ganar la medalla de oro olímpica. Nada más, o sea, mientras que a Alcaraz le queda ganar, si no recuerdo mal, Toronto, París, la Copa de Maestros y yo creo que nada más. Y Shanghái, le quedan esos 3 Masters 1000 más la Copa de Maestros, más la Copa Davis y el oro olímpico, le quedan esas 6 cosas. Sinner ya lo tiene todo, lo puede tener todo después de Roland Garros. Después de Roland Garros puede haber ganado todos los títulos importantes. Los 9 Masters 1000, los 4 Grand Slams, la Copa de Maestros, la Copa Davis y le quedará solo la medalla de oro olímpica. O sea, y solo tiene 25 años este demente mental, o sea, qué auténtica barbaridad. O sea, lo que estamos viendo de este pavo es que no tiene sentido alguno. O sea, Alcaraz, vuelve por favor cuanto antes, por favor, porque este tío, es que de verdad no puede nadie parar a este tío. Nadie puede parar a este tío, de verdad. O sea, y ya el año pasado se quedó cerca de esa final de Roland Garros e hizo final en Roma, no habiendo tenido rodaje por el tema de lo de la sanción de 3 meses. O sea, madre mía lo que se nos viene con Jannik Sinner. O sea, es que el único que le puede parar es Alcaraz. El único. O sea, no, ni Zverev, ni Djokovic, ni Musetti, ni de Miñaur. Fonseca a lo mejor, pero ni de coña. Rafa Hodar aún le queda muchísimo, la verdad, pero está yendo a pasos agigantados Rafa Hodar, pero bienvenidos al mundo de Jannik Sinner, ¿eh? O sea, qué dominancia está llevando este pavo, la verdad. Qué auténtica barbaridad. Qué bien que teníamos a Alcaraz ahí para disimular un poquito el dominio de Jannik Sinner. Pero ahora que está lesionado Alcaraz, este tío no se rompe nunca, el puto Jannik Sinner. Qué barbaridad. Pero bueno, como digo, quería hablar de Jannik Sinner. Luego quiero hablar de Rafa Hodar, el gran protagonista a nivel español en el Masters 1000 de Madrid. Shoutout enorme para él. Con 19 años y habiendo solo jugado unos 20 y pico partidos como profesional, va a ser cabeza de serie en Roland Garros muy seguramente. Semeó a de Miñaur, como dije, sacó de quicio a Fonseca, ganó a Kopriva muy fácil, bueno, más o menos. Sufrió contra Jesper de Jong y llegó a cuartos de final contra Jannik Sinner en su primer enfrentamiento y poniéndole las cosas muy difíciles, sobre todo en esa segunda manga, hasta el punto de que Jannik Sinner tuvo que sacar el modo Dios de salvarle 7 bolas de break, y algunas de ellas con bolas espectaculares de Jannik Sinner, o sea, jugándose el todo por el todo. O sea, Rafa Hodar puede ser el tercer acompañante en el Big 3, espero no gafarlo, puede ser el tercero en discordia de ese Big 3 que teníamos antes de Rafa Nadal, Djokovic y Federer. El nuevo Big 3 puede ser Jannik Sinner, Carlos Alcaraz y Rafa Hodar. Tendrá que pelearlo con Fonseca, pero de momento ya está marcando territorio en su primer enfrentamiento, que de hecho, por si no lo sabéis, Fonseca y Rafa Hodar son de la misma universidad, vienen de Virginia, de la Universidad de Virginia. Y pues eso, o sea, son compañeros, son buenos amigos, etcétera. Y eso, o sea, puede ser el miembro del Big 3 que estábamos esperando.
Y estaría guapo, la verdad, porque tendríamos 2 españoles contra un italiano, menos mal, porque en Italia está dominando en tenis y en motor. Luego en fútbol no domináis, mamones, porque sois malísimos en fútbol, pero luego en baloncesto obviamente no. Lleváis un puñado de años sin llegar a fases finales de Eurobásquet y de Mundial. En fútbol y en básquet de la mierda, pero luego en tenis y en motor, o sea, en Fórmula 1 estáis volando, mamones, la verdad. Pero bueno, ya no solo por Sinner, sino por Musetti, que está en el top 7, top 8... que está, yo que sé, o sea, está Berrettini en Copa Davis siempre espectacular, Lorenzo Sonego, Coboli, etcétera, toda esta peña, la verdad, Luciano Darderi, o sea, es que tiene una camada los italianos, qué mamones, de verdad, mejores que los checos y los canadienses, pero flipa, la verdad, pero bueno. Rafa Jodar puede ser ese tercer acompañante del Big Three junto con Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, cuidado con ello, la verdad, y en Madrid ha demostrado que tiene mucho que decir y para bien, la verdad. Veremos, le queda muy poquito para, yo creo, ser cabeza de serie, creo que lo tiene ya prácticamente hecho, no sé si esta semana que empieza el Masters 1000 de Roma, creo que, no sé si es cabeza de serie, pero si no lo es, lo será seguramente en Roland Garros si consigue superar un par de rondas 3, o sea, si llega a tercera ronda, octavos de final, muy seguramente sea cabeza de serie en Roland Garros, lo cual es un mérito tremendo porque el año pasado, por estas fechas, era el 800-700 del mundo, o sea, una salvajada impresionante. Así que bueno, shoutout para él. Y luego también shoutout para Mirra Andreeva también. Llegó a la final de Madrid por primera vez, pero la verdad que perdió tanto la final femenina individual como la final femenina de dobles. O sea, con su compañera y amiga Diana Schneider. La final femenina... bueno, ya lo pusieron en Movistar que... bueno, lloró que flipas en la final. En cuartos, a pesar de ganar, lloró que flipas, la verdad, porque la presión que tiene esta niña, la verdad, de 18 años, es impresionante. Y yo lo entiendo, porque yo he jugado a tenis a nivel amateur, pero se entiende el nivel, o sea, te pones en la piel de una tía que es rusa, en el sentido de que en Rusia hacen mucha cantera con el tema de en el tenis, en el atletismo, en gimnasia, y se exige mucho a nivel presión, etcétera, las rusas, el tema de avanzar bien, o sea, de ser pioneras, por así decirlo, de ser grandes atletas, por así decirlo, y representar al país. Luego también, que hay que decirlo, es muy guapa la chavala, pues, tiene 19 años, bueno, cumplió, de hecho, hace un par de días, hace 5 o 6 días cumplió los 19 años. Luego en cuartos, como digo, esa presión que tuvo con Bondar, que llegó, o sea, que iba ganando 5-1 en el tercer set, le remontó Bondar 6-5 y luego ganó a Andreeva en el tiebreak, o sea, diciéndoselo a Conchita de que no soy una campeona, etcétera, y luego cuando ganó dijeron su nombre, se puso a llorar, etcétera, porque yo lo entiendo, yo entiendo la presión y me pongo en el lado del tenista profesional, porque es la presión que tienes de tenerlo ahí y de cagarla casi. De hecho, en semifinales con Hailey Baptiste, casi la caga que flipas, porque iba 5-4 ganando en el segundo set, iba dominando que flipas, iba 30-15 con saque para ganar el partido e irse ya a la final perfectamente con Marta Kostyuk, y de repente falla un remate, que no sé si es porque le da el solo, yo que sé, pero le da un remate que yo no entiendo cómo lo falla, que yo no lo fallo ni yo, que llevo sin practicar el remate desde hace un año, la verdad. Es flipante, la verdad, y luego se complica que flipas, tiene que salvar bolas de partido en el tiebreak, que ese luego pues salva que flipas, o sea, se mete en la final, pero luego en la final se vio completamente superada con Marta Kostyuk y volvió a llorar de nuevo, la verdad, o sea... Yo entiendo el nivel de presión al que está sometida Mirra Andreeva, porque es la gran promesa del tenis ruso y la gran promesa del tenis mundial, por así decirlo, pero... Y aparte también le están adelantando por la derecha Víctor y Mboko, que son amigas porque son del 2000, Mboko es del 2006 y son grandes amigas, pero también está peleando con Sabalenka Prime, con Swiatek Prime, con Rybakina Prime, con Pegula Prime, por así decirlo, o sea, con Anisimova Prime, por así decirlo, o sea, está en una situación muy, muy grande, la verdad, que está peleando con el mejor momento de muchas tenistas. Entonces, claro, es complicado llevar ese nivel de presión, pero bueno,
que yo siempre digo lo mismo en la anécdota de Shaquille O'Neal. No lo voy a decir ahora porque si no se me echa el tiempo encima, pero si queréis buscar anécdotas Shaquille O'Neal, padre o algo así, con su padre, básicamente que su padre lo obligó a ir a estar todo el día, después de hacer un partido malo Shaquille O'Neal en el Madison Square Garden, le obligó a levantarse a las 5 de la mañana y estar todo el día viendo una familia con sus padres, con sus hijos, que era pobreza absoluta, y diciéndole a su padre, esto es presión, el no saber si vas a tener que, si no vas a llevar, si no llevas comida, o sea, el no saber si vas a llevar comida al día siguiente a la mesa, eso es presión absoluta, lo cual es una cosa o sea, es una anécdota increíble, y a partir de ahí Shaquille O'Neal se convirtió en la leyenda que es. Pero bueno, como digo, eso es presión y no lo que es. O sea, entiendo a la presión que está sometida Mirandreva, por así decirlo, por los medios, por todo, por las expectativas que ha tenido tanto en casa como en lo que es los medios de comunicación. Pero bueno, como digo, no quiero hablar mucho más del tema. Cerramos ya tema tenis, vamos a hablar de la Fórmula 1, que hay que hablar bastante, la verdad, de posiblemente la mejor carrera del año. Tampoco había mucho que mejorar, o sea, había mucha mejora, la verdad, con respecto a las 3 primeras carreras, pero bueno, de momento la carrera de Miami fue bastante buena. Vamos a analizarla en la última sección de la temporada. Vamos allá con el motor. Sigue tu instinto, Marc Márquez, que vuelves a ser campeón del mundo. Bueno, como he dicho, toca motor en la última sección del programa de hoy, en honor, como digo, a Izan Guevara, al Escribillé y al señor Hugo González, que no ha tenido muchos minutos, como digo, en esos Boston Celtics, pero bueno, esperemos que el año que viene tenga muchísimo más, que le han adelantado en la rotación, tanto House, o sea, como tanto Shireman, como Ron Harper y como Luka Garza, etcétera, le han adelantado bastante en la rotación. Pero bueno, como digo, Gran Premio de Miami. Los grandes perdedores del Gran Premio de Miami ha sido Red Bull, o sea, sin ninguna duda. O sea, Verstappen creo que hizo quinto, sexto en la sprint, peleando muy bien con Hamilton, etcétera, muy bien. Luego salía segundo, aguantó ese segundo puesto, pero se pasó de frenar en la primera curva junto con Antonelli, y luego, ¡pum!, trompea. ¿Qué pasa? Que Verstappen, viendo lo del coche de seguridad, es el único que para junto con Valtteri Bottas, va con el duro hasta el final, de la carrera, y claro, cuando por una parte va remontando, pero es que se tuvo que defender de George Russell, de Charles Leclerc, durante toda el final de la carrera, que fue el final de la carrera espectacular, la verdad, fue espectacular, porque Russell intentando pelear con Verstappen, le han metido 5 segundos, Leclerc que le adelantó Piastri en la última vuelta y tuvo un trompo que lo salvó, pero tocó un poquito con la rueda y provocó que se saliese de la pista bastante durante esa última vuelta, y que quedase por detrás tanto de Russell como de Verstappen. Y además, no solo eso, sino que le metieron una sanción de 20 segundos, lo cual ha provocado que le pase Franco Colapinto que ha quedado séptimo en la carrera, y Leclerc octavo, después de lo de la sanción. Verstappen quedó quinto, si no recuerdo mal, por detrás de Russell, de Piastri, de Norris y de Antonelli. En cuanto a la carrera, al principio, obviamente sabemos que Mercedes que Mercedes siempre le cuesta en la salida. Leclerc aprovechó muy bien que se iban a colar tanto Verstappen como Antonelli, y les hizo el lacito en la primera curva. Luego no aguantó mucho Leclerc porque le adelantó Antonelli, luego le adelantó Norris, luego estuvo en pelea con Piastri, y luego estuvo en pelea también con Russell. De hecho, Russell le hizo undercut a Leclerc, porque obviamente la vuelta después de salir de boxes era crítica, es decir, porque salían con el duro era el C5, era el duro más duro, por así decirlo. Pero bueno, gran perdedora, como digo, Red Bull. Y Antonelli, la confianza que tiene es espectacular. Yo estoy hasta los huevos de Yannick Sinner y de Kimi Antonelli de que ganen todo el rato en sus respectivas carreras, sus respectivas competiciones, de verdad, todos los torneos que juegan, carreras que compiten, o sea, estoy hasta los huevos, de verdad, pero bueno. Antonelli, y era un fin de semana complicado porque McLaren le había ganado la sprint, le había metido
mano en la clasificación al sprint, solo había tenido 2 décimas de diferencia con respecto a Verstappen en la clasificación a la carrera. O sea, era un fin de semana complicado, las diferencias se están estrechando con respecto a Mercedes, McLaren, Red Bull, Ferrari, etcétera, esos coches. Y claro, tenía que sacar el instinto ese de piloto líder del mundial, de piloto con garra de campeón. Y en esta carrera en Miami, pese a que hemos vuelto a ver adelantamientos muchos más con el uso de la batería, el que no tenga, o sea, que el piloto que adelanta se quede sin batería y el piloto que es adelantado vuelva a adelantar porque tiene más batería, etcétera. O sea, hemos visto más adelantamientos más adelantamientos que menos por el tema de la batería. Sí que es verdad que ya el movimiento humano, la verdad que poco a poco se está yendo. Y también la gran noticia, la verdad, que ha dado Ben Al-Sulayem, en el presidente de la FIA, que cuando empiece la década de 2030, en 2031, muy seguramente volvamos a escuchar los motores V8 rugir, la verdad. Qué bien, es una buena noticia, la verdad. No sé si es como propaganda después de que nos quedamos con las ganas de qué hubiese pasado con la lluvia, que por cierto, otra vez lamentable, de verdad, se tuvo que adelantar la carrera 3 horas. 3 horas se tuvo que adelantar la carrera porque, según el gobierno estadounidense, no puede haber ningún evento deportivo a 13 kilómetros a la redonda cuando hay tormenta eléctrica, y es lo que había pasado, por eso se adelantó 3 horas la carrera, que para mí me vino de puta madre porque terminó el United Liverpool, carrera de Fórmula 1, terminó la final Zverev-Sinner, carrera de Fórmula 1, terminó la carrera de Fórmula 1 Español-Real Madrid, y Español-Real Madrid también con el séptimo partido del Detroit-Orlando. O sea, me vino de locos que fuese a las 7 de la tarde la carrera, la verdad, porque tenía ese huequecito y pum, la verdad, perfecto. Pero bueno, como digo, salió el safety car también porque Hadjar tocó, aparte de que fue descalificado, o sea, lamentable Red Bull porque Hadjar fue descalificado de la clasificación, salió el último desde el pit lane. Y también chocó en esa chicane, esa que es una pequeña subidita bajadita, que luego va antes de la curva izquierda, es antes de la recta principal, bueno, de la recta más larga del circuito. Chocó ahí en esa zona que muchos los que jugábamos al Fórmula 1, pues algunas hostias nos pegábamos ahí, en ese pequeño muro, que está a la izquierda, la verdad, que tienes que hacer un cambio de rasante ahí, izquierda y luego derecha, una pequeña bajadita. Pues creo que son las curvas 13, 14, 15, si no recuerdo mal. Pero bueno, y luego después fue el safety car también porque Liam Lawson, otra vez, hizo que Pierre Gasly hiciera una vuelta de campana. Vuelta de campana y se quedara el coche así en la última curva. Bueno, en la penúltima curva, en la salida de la recta a la recta de meta. O sea, una cosa de locos, pero bueno. Sí es verdad que Verstappen, con el tema del trompo, hizo más entretenida la carrera, sobre todo en mitad tabla, etcétera. Aprovechó Verstappen, como digo, para parar y de llegar el neumático hasta el final. No le salió excesivamente bien, la verdad, porque quedó quinto y salía segundo. O sea, el trompo fue culpa suya completamente, la verdad, completamente. Y luego, pues eso, poco pasó más en la carrera. Norris, que se puso líder porque adelantó a Antonelli en la resalida del safety car. Y luego Antonelli le hizo undercut en la parada, le hizo undercut a Norris, a pesar de que estaba algo lejos para hacer undercut, que era unos 2 segundos, 1,8, pero sí que es verdad que la vuelta, como digo, la vuelta crítica del neumático duro, saliendo de boxes, era, como digo, crítica, y claro, el undercut ese fue masivo, de manual undercut, masivo de Antonelli, y Antonelli aguantó, y se fue poquito a poquito yendo de Lando Norris y ganó la carrera con alma de campeón y sacándole ahora mismo unos 20 puntos a George Russell con 4 carreras ya disputadas. O sea que Russell quedó cuarto después de pinchar la rueda del alerón tocando el suelo. O sea, una de cosas, la última vuelta entre Leclerc, Verstappen y Russell, las últimas vueltas nos las regalaron mucho espectáculo. ¿Qué hubiese pasado si hubiese venido la lluvia, si no hubiese sido tormenta eléctrica, si hubiese sido algo de lluvia? Me hubiese gustado bastante, la verdad, ver la lluvia, pero bueno, nos quedamos sin ver de nuevo ese neumático de lluvia extrema que está más de adorno que, yo que sé, que estos cuadros que tengo de los marcos de periodismo, de yo que sé, tío, la verdad. Los tengo ahí más de adorno. Madre mía, qué barbaridad. Pero bueno, cerrando el tema motor, bueno,
Shout out a Franco Colapinto, 7º clasificado, mejor posición de su carrera deportiva para Franco Colapinto. Ha sido mejor que Gasly en todo el fin de semana, tanto en la clasificación al sprint, como en la clasificación en la carrera, como en la propia carrera, y ha salvado el honor de Alpine como el 5º mejor coche, por así decirlo, por detrás de los 4 grandes. Y luego también gran shout out para el señor Carlos Sainz, Vázquez de Castro, Cenamor, Rincón, Rebollo, Virto, Moreno de Aranda, Don Pere Urriela, Pérez del Pulgar, sí, me sé todos los apellidos de Carlos Sainz, de quedar 9º por delante de su compañero Albon, lo que demuestra que Carlos Sainz es mejor piloto que Alex Albon, pero vamos, de manual, y eso solo estando 2 temporadas en Williams, y Albon está como ha estado como unas 5 o 6 temporadas en Williams, así que cuidadito con ello. Y se está empezando a rumorear que Red Bull puede pillar a Sainz, si Verstappen se retira, veremos, la verdad, veremos. Pero bueno, cerramos ya con la agenda de la semana que viene, en el que volvemos a tener Champions, volvemos a tener fútbol, volvemos a tener baloncesto con la Euroliga, la Liga Andesa, la NBA con las semifinales de conferencia, y luego también, por eso, tenis Masters 1000 de Roma, y sección de motor, Gran Premio de IndyCar en el Road Course de Indianápolis, la carrera es el sábado, pero es el sábado, por tanto tendréis vídeo el domingo sobre ello, por lo tanto hablaré un poquito más en la sección de motor, un poquito de lo que me deje en el tintero de esa carrera, de ese vídeo del domingo, pero lo hablaré un poquito el lunes, la semana que viene, pero no tanto, la verdad, y veremos si Palou, que el año pasado ganó sobrado en esa carrera, veremos si Palou le mete distancia a Kyle Kirkwood en ese circuito de Indianápolis, que es el mismo circuito que utilizaba MotoGP cuando corría en Indianápolis, ahí en 2013-2014, que dejó de competir ahí en ese circuito mítico de Indianápolis, y ya entraremos en semanas de entrenamientos, de clasificación y de la carrera de las 500 millas de Indianápolis, que se celebrará el día 23, justo antes del Gran Premio de Canadá, que es a las 10 de la noche, hora española. Pero luego también en Canadá hay carrera al sprint. Yo me despido, muchas gracias por escucharme a ti también y a todos los que os escucháis ahí al lado de detrás de la pantalla. Programa número 28 cerrado. La semana que viene, programa número 29 de la temporada, muy seguramente en honor a Andrea Iannone, ex piloto de MotoGP y ahora mismo piloto de Superbikes. Yo me despido. Un saludo, muchas gracias, insisto, por los seguidores en TikTok y en Instagram, sobre todo en TikTok. Muchas gracias a todos. Yo me despido. Ahora sí, un saludo y hasta la próxima. Adiós.